Bienvenidos, amantes de la ingeniería. Yo soy Armando Figueroa, ingeniero en comunicaciones y electrónica, y les doy la bienvenida al Estado Transitorio, su bonito podcast de ingeniería. Y bueno, en esta ocasión estoy muy feliz ya que tenemos aquí al doctor Martín Velasco del CINVESTAP, que ya tenía como un año de que pues, estaba ahí buscando poder platicar con él, pero bueno, COVID y demás situaciones, pero bueno, por fin se dio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es cierto que ya teníamos rato en este pendiente, pero bueno, ya se dio la oportunidad. Sí, sí, ahí, pues, gracias al Doc Basilio, pero bueno, no sé si se acuerda, pero bueno, yo tomé su clase ahí cuando estuvo en ESIME de Culhuacán, en sus sabáticos, y además no recuerdo, pero no, ahí estuve tomando la de control no lineal, estuvo bastante buena la clase. Cuando daba en el laboratorio. En el laboratorio. No, bueno, cuando estaba en el salón de la CEPI. Entonces, no, entonces me hablas de la primera vez, ¿verdad? Que estuve yo ya. Ah, ¿ya estuvo otra vez? Sí, he estado dos veces ahí en la ESIMES, en la CEPI ESIME de Culhuacán. Ujú. Sí, yo tomé su clase en el 2016, me parece. Sí, 2016, 2015, 2016, algo Sí, así, sí, por sí, ahí. más o menos. Ujú. Sí, y la verdad que sí me dejó un buen sabor de boca su clase, entonces, pues desde ahí dije, bueno, Doc Martín sí, es pro, ¿no? No, no, bueno, decidí darles ese curso porque era algo que era más del área de nosotros, pues, y que les podría ser de utilidad a la gente que estaba relacionada con el control ahí en la ESIME. Sí, sí, y me parece que era, bueno, daba como temas que no siempre se veían, ¿no? Dentro de, Sí. comúnmente, ¿no? En las clases de ahí de la SEP. Pero bueno, ahora es que, sí, para no adelantarnos tanto, como le mencionaba, ¿no? Al ser usted un invitado nuevo, pues me gusta preguntarle acerca de pues, su historia en la ingeniería, sus inicios, cómo fue que se decidió, ¿no? A ser ingeniero, si ya venía como desde la infancia o cómo fue este proceso, ¿no? Bueno, pues yo creo que no tenía realmente idea yo de qué iba a estudiar en un inicio. Yo estudié la secundaria y la prepa en Los Mochis, Sinaloa, y pues no había muchas opciones tenía poco tiempo el tecnológico tecnológico regional de Los Mochis, en esa época se llamaba. Tenía muy poco tiempo y había muy pocas carreras, así que no había muchas opciones. Después de tener una preparatoria estuve en el CECIT, en la parte de técnico en construcción. Lo único que decidí es que no quería estudiar yo ingeniería civil ni arquitectura. Ok. Y bueno, pues en esa época mucha gente venía a México, a la Ciudad de México, a estudiar por la facilidad que daba el Politécnico y la universidad y la UNAM. Así que yo decidí que en mi espíritu aventurero podría ser una buena opción, y en particular yo quería estudiar aeronáutica. Así que venía directo aquí al Politécnico, a Ujú. Zacatenco. Y sí, entré al Politécnico, pero allí ya, cuando inicié aeronáutica, decidí que la electrónica era para mí. Y fue cuando me metí mejor a comunicaciones y electrónica. Ok, entonces, mm, bueno, como para ponernos en contexto histórico, ¿qué años fue más o menos? Mi carrera la estudié en el 81 85, Ok, ok. aquí en Zacatenco, ¿no? Ujú. En el Politécnico. Ya, entonces en ese tiempo aeronáutica se daba en Zacatenco, que era que actualmente se da en Tecomán, si no me equivoco. Sí, 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 estaba en Zacatenco, pero era unas instalaciones muy pequeñas que le Ujú. llamaban la isla. Entonces Ok, era muy, muy pequeño, unos 3 salones, creo yo, unas oficinas y era todo. Nada más se daba por las tardes, y los profesores, casi todos, según recuerdo, casi todos trabajaban, tenían un trabajo de ingenieros en algún lugar y iban en las tardes a dar el curso. Y a mí me pareció que disminuyó mucho, pues, la exigencia que yo tenía en los primeros. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé ahorita cómo está
las especialidades en el Poli, cómo ha cambiado. Pero el primer año era tronco común, que lo llevábamos en Chocongo, que ya no existe Chocongo. Ah, usted sí fue de los que estudió en Sí. Chocongo. Y Okay. después me tocó, cuando cambié a Zacatenco, ahí tomar la especialidad que iba a tomar. Entonces fue cuando yo empecé en aeronáutica, pero pues había pocas clases, en realidad los profes faltaban mucho en esa época. Y yo decidí que no me gustaba de esa manera. Y fue por eso que me cambié a comunicaciones y electrónica. Donde, claro, en esa época esa carrera era muy famosa en el Poli. Creo que todavía, pues, era muy grande. Una planta de profesores fija, muy comprometidos, siempre había clases. Y pues no, yo dije, mejor yo me voy, yo me cambio a electrónica y comunicaciones y fue como terminé allí. Por ejemplo, ahí me interesa conocer su experiencia, o sea, en Stime Shokongo, ¿no? Porque pues, es así, varios invitados pues, lo han mencionado igual, pero yo creo que cada quien lo experimenta de distinta manera, ¿no? Pues para mí fue un cambio drástico bueno, de la prepa, ¿no? Salí de la prepa, entonces me vine para acá y tanto el cambio de ciudad, porque aquí yo no conocía a nadie. Me vine con un grupo de amigos de los Mochis, que venían también a estudiar aquí, pero no conocíamos a nadie en la ciudad. Y ya solamente el conocer a la ciudad, el cambio, la magnitud de este lugar, y eso hablo te digo, del 81, ya era muy grande para nosotros. Chocongo realmente me gustó. Es lo Ok, que yo puedo decir. Los grupos eran, pues todos estaban llenos, había en la mañana, en la tarde, cursos en la mañana y en la tarde, pero parecía que fuera pues una escuela con mucha actividad, es lo que yo creo, lo que yo todavía recuerdo. Claro, la exigencia era mucho más alta, pues, y eso es un choque que a muchos de los que llegamos de repente aquí a la ciudad, o cambiar, pues, de una prepa normal de los estados al Politécnico, realmente nos cambió la forma de estudiar en un principio. claro. Entonces, estamos acostumbrados a, bueno, de vez en cuando, un rato, y ya con esto paso los exámenes. Aquí no, el golpe fue duro al principio. Yo creo que casi para la mayoría de los que estaban iniciando conmigo. Pero era tan bueno el ambiente, yo siento que pues siempre había clases, teníamos a los profes, nos gustaban los cursos, hasta donde yo recuerdo, así que fue una buena experiencia para mí. Ya, desgraciadamente, yo digo que lo que en esa época el cambio, digamos, de Chocongo, un año con los mismos compañeros, con los cuales me llevé muy bien, y luego pasar a Zacatenco, donde cada quien se ramificó a las diferentes especialidades, fue volver a iniciar. Y yo digo que ahí como que no, no sé, no sé qué es mejor, si que se iniciara todo pues en comunicaciones electrónicas y se fueran los mismos los que continuaran, o este cambio que existía antes. No sé si ahora existe eso. Creo que ya no, 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 ya, ¿no? ¿Verdad? al menos en ESIME todos entran a su carrera y Y, si bien y ya, ajá, los programas de estudios, por ejemplo, ahí en Culhuacán, pues sí sé computación, mecánica y CISA, pues, tienen, digamos que la misma base, ¿no? Todos ven las mismas sí, matemáticas, físicas en primero y segundo, que para que exista esta posibilidad de que puedan cambiarse, pero pues no, o sea, cada quien pues, en su edificio, ¿no? Digamos. sí, pero ya están pues en su carrera. Ujú. Sí, 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 no, pues eso era lo diferente, ¿no? De Chocongo, que ahí entraban todas las especialidades, todas las carreras futuras y tenían las mismas materias al menos por 2 semestres. Un año duraba el tronco común allí en Chocongo, hasta sí, que llegó el temblor, ¿no? Y ujú, se sí, acabó Chocongo. sí es lo que me han comentado que ya posterior al terremoto fue que Sí, ya. se cerró esa parte. No Ujú. sé realmente qué pasó allí, si existirá algo del Politécnico o no, Sí, pero me parece que tienen algo ahí medio administrativo. No recuerdo, hace algunos meses lo busqué y y sí, todavía siguen haciendo cosas, pero pues ya no es escuela como tal, ¿no? sí, sí, Y aquí de lo que menciona, pues rescato dos cosas, ¿no? En la primera, pues me parece pues, un tanto curioso, ¿no? Que de cierta manera se sigue repitiendo la historia con los alumnos, ¿no? Comúnmente los que son foráneos o los que vienen de algún CETIS, ¿no? Alguna prepa de la UNAM y entran al Politécnico en la superior.
casi siempre lo que mencionan es que experimentan como este choque, ¿no? De que pues, les cuesta mucho en física, matemáticas, programación, ¿no? Entonces como que es... No, pero es que es normal, yo creo. Sí, bueno, no sé si habrá escuelas con el nivel que se requiere. Yo digo que también, no lo sé, no estoy seguro, pero quizás también a los mismos estudiantes que vienen de las prepas del Politécnico, porque habría que diferenciar de qué prepa vienen, Ujú. también a muchos les costaba trabajo. Sí, sí, también depende. Por ejemplo, pues algunos compañeros que son de CECIT, ¿no? De las Bocas, Sí, pero sí, sí. que son de, por ejemplo, Boca 13, ¿no? Que es medio administrativa, tiene informática, pero pues no es lo mismo que, no sé, Boca 7, Boca 9, ¿no? Entonces, o sea, en mi experiencia, sí, pues, muy personal, pues, yo estoy en Boca 9 y cuando llegué a CIME, pues no, la verdad no la sufrí, ¿no? O sea, sí fue Ah, muy... bueno, pues sí, pero había diferencias. Digo, yo creo que hay diferencias en las bocas, ¿no? Ujú. En Sí, sí. no todas tienen pues el rigor que tiene la 9, por ejemplo. Ujú. Sí, sí. Por algo es famosa. A muchos les digo que, o sea, que yo sufrí todo lo que muchos sufren en la superior, ¿no? Yo lo Sí, sufrí sí, todo sí. en Batis y ahí me aventé como 40 TS y demás, ya después pues ya me la viví así muy, Ah, muy, bueno, pero ya muy tenías un jalado. ritmo de estudios, pues, Ujú. Sí, sí. que te sirvió cuando llegaste a la carrera. Yo digo, yo y mis compañeros que veníamos de los Mochis, aunque estábamos, se supone, en la mejor prepa, en el CECIP 203 se llamaba, pues realmente no tenía el nivel para que hubiéramos deseado que tuviera para iniciar acá. Pero Sí, aún así, creo que todos eran puros muchachos trabajadores en ese momento, así que a la mayoría le fue bien. sí, al final decía un amigo, ¿no? Esta frase de, ¿cómo es? ¿Quién es rana en donde se es verde, ¿no? Algo así dice, pero Ah, bueno. pues sí, además la necesidad Claro. te hace no claudicar. Si Ujú. estás haciendo un esfuerzo de venir de lejos y sabes que tu oportunidad está en no reprobar y tener que pasar, pues ese es una motivación doble, pienso yo, para que casi a la mayoría de todos los compañeros que vinieron conmigo les fuera bien. Sí, sí, sí. Y bueno, ahorita me surge la duda, ¿no? Desde su punto de vista, ¿a qué cree que se deba? O sea, como este cambio, ¿no? De nivel, o sea, uno pensaría que no debería existir como un cambio tan drástico, ¿no? Y que se siga Ah, manteniendo, ¿no? En el tiempo. pero es que creo que es más o menos normal. A mí me parece porque creo que dependiendo de qué lugar vengas y en qué preparatoria hayas estado, no tienen los mismos recursos todas las escuelas, ni tampoco tienen la misma base de profesores, porque parece que no, porque una base, digamos, firme, que siempre esté allí, que dé los cursos más o menos del área que le correspondan, que no lo obliguen a dar otro tipo de cursos, pues repercute en una buena preparación del estudiante. Y eso es lo que en muchos lados pues no se cubre, no se cuida. La planta de profesores luego es muy flotante en muchos lugares, o quizás hay muchos, por ejemplo, a mí, y eso que creo que era una buena prepa, pero no había, digamos, la presión, no teníamos presión, porque yo recuerdo que había muchos ingenieros que daban clase allí, pero pues es otra época, ¿no? Se entiende. Y me parece que si ellos hubieran querido, pues la presión hubiera sido más alta, porque no nos daban malos cursos, ni mucho menos, no puedo criticarlo. Yo tengo muy buenos recuerdos de muchos de los profesores, así que creo que simple y sencillamente no había una estandarización de los requerimientos que se necesitan para llegar acá al Politécnico, al menos en esa época. Y creo que, pues, si me hubiera quedado allá en el Tecnológico Regional, pues quizás hubiera sufrido lo mismo, cosa que no lo sé, ¿no? Sí. En el cambio, ¿no? Porque pues ya al entrar en ingenierías, en cualquiera de ellas, pues ya el nivel de matemáticas que requiere, pues tú sabes que tiene que incrementarse. Ujú. Y ahí es donde la mayoría de los estudiantes sufre. Hay otras materias que también, ¿no? Ya dependiendo de la especialidad. Pero lo que es en las áreas de ingeniería, el tronco común que tiene que ver con física y matemáticas, pues es lo que repercute casi en la mayoría de los estudiantes, que aparentemente sabemos, pero ya que los ponen en otro nivel un poco más alto. Es Sí. más, creo que no es eso, fíjate, que creo que yo ahorita meditando un poco, yo creo que lo que sucede
es que no estamos acostumbrados, cuando estamos en la prepa, a estudiar en solitario, a exigirte tú solo. Entonces siempre tienes cierto material que te da el profesor y es estándar para todos. Y acá ya en la carrera te dan un cierto material, bueno, algo de conocimiento, pero aparte tienes que trabajar un poco con el libro, con las bases y las referencias, Sí. que te obliga a ir un poco más allá, y eso ya lo haces tú. Ujú. Creo que ahí va, digamos, creo que es una etapa de aprendizaje extra para los estudiantes para brincar a ese nivel. Y Sí. claro, es nada más temporal, porque ya después de los primeros golpes, pues ya sabes que no te queda de otra. Pues Sí, 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 uno se acostumbra. sí, porque yo recuerdo, o sea, creo que a nivel licenciatura importa más la disciplina y el trabajo que el que seas muy inteligente. Si eres muy inteligente, pero no trabajas lo que debes, pues vas a tener problemas en el camino, sencillamente. Sí, Tampoco las cosas vienen de la nada. Pues tienes que prepararte, trabajar un poco para poder llegar a un cierto nivel, aunque te cueste menos trabajo a ti entenderlo, pero si el otro trabaja mucho más que tú, pues puede ser que él no repruebe y tú sí, o sea, eso es normal, a mí me parece. sí, sí, al final pues, el talento tiene su límite, ¿no? O sea, Sí, sí, no, las cosas no vienen regaladas. ujú. Y entonces alguien puede estar muy confiado de que, yo aprendo rápido. Además, lo que da el profe es bien fácil, pero ya empiezas a darte cuenta que en el examen te pone algo diferente. Sí, Y digo, entonces, por ejemplo, en experiencia propia, ¿no? En los primeros, en el primer año, ¿no? En las físicas, pues como yo ya había visto todo eso, ya me resultaba bastante fácil, pues casi no estudiaba y demás, ¿no? Y en los exámenes, pues me sacaba 6 7, ¿no? Y así iba pasando ahí más o menos. Y hasta el profesor me decía, ¿en serio? ¿En serio sacaste tal? Y yo, pues pues sí. sí, Y ya, pues ya me aventaba el extra, ¿no? Y ya ahí sacaba 9 o 10, pero pues sí era como que pues confiarme, ¿no? Demasiado. Digo, lo he mencionado en algunas ocasiones, ¿no? Creo que de repente como por tener este background, ¿no? De que ya había sufrido ciertas cosas y demás, como sí, sí, que sí. de repente pecaba de cierta soberbia intelectual, ¿no? Por así decirlo. O eran temas que ya conocías, ¿no? Ujú. Sí, sí. Pero el refrescar el conocimiento, pues ayuda para un nuevo examen, siempre. Yo es lo Ujú. que les digo a los estudiantes, pues digamos, hay un proceso de aprendizaje, que todo empieza con la exposición del profesor. Porque alguien puede decir, bueno, pues a mí yo no necesito ir a ver qué me va a decir el profe si todo está en el libro. Y yo lo entiendo. Pero aún para las personas que son muy inteligentes y lo pueden ver rápido, el escuchar una primera exposición y después trabajar por su cuenta, acordándose de algunas tonterías que dijo el profesor, ayudan mucho más a que entiendas la parte básica del conocimiento. Y ahí me parece que en algunas ocasiones, pues eso se hace a un lado y muchos estudiantes no asisten. Esto es fácil, yo ya lo conozco, lo voy a hacer. Y pues no, resulta que no es tan evidente el asunto. Por supuesto que el nivel de conocimiento de la carrera, ya finalmente cuando la terminamos, nos ponemos a meditar qué pasó en el camino, o por qué saqué 6 o por qué reprobé algo, y te das cuenta de que mucha de la culpa era tuya, ¿no? Sí, De nosotros. Y eso es claro. cierto. Sí, Yo sí, sí. eso lo recuerdo bien porque yo era de los que no asistían a clases. O sea, había muchas clases que a mí me aburría o que no me gustaba el profesor y decidía yo no asistir. Ujú. Pero claro, yo le decía que no iba a asistir, pero iba a asistir al El examen, ¿no? examen. Que no estaba yo perdido. Y así lo hice en varias ocasiones, pero ya con el tiempo, pues yo meditaba, pensaba que pues valía la pena escuchar qué quería decir el profesor. Pero eso ya lo entendí después, Sí, que sí, finalmente de algo sirve. sí, digo, en mi caso, por ejemplo, siempre aquí he mencionado, ¿no? Que un consejo que pues, doy mucho y que me gusta externarle a quienes van iniciando en ingeniería es que, pues, no se queden con lo que dice el profesor, ¿no? Digamos, como un poco invertido, que se metan más a los libros, a investigar un poco más y entender bien pues, a profundidad, ¿no? El tema o lo más profundo que puedan. Porque, por ejemplo, en mi Sí, caso,
igual, por lo mismo que le digo, o sea, como pues, ya sabía muchos temas y así, como que decía, pues con lo que me da el profesor ya, con eso tengo, ¿no? Ya con mis apuntes y tal, y pues lo solventaba. Pero ya cuando egresé, ya estaba en la maestría y demás, ya como pues, teniendo más tiempo de pensar, ¿no? Sí. De alguna manera sí dije, bueno, creo que desaproveché bastante tiempo porque pude haberme metido un poco más en los libros y entender temas a profundidad y pues, ser mejor, ¿no? En ese sentido. En realidad esto es lo que pasa. Yo digo que si lo toma uno a la ligera, aunque vaya, por supuesto, pasando todos los cursos, a final de cuentas, ya que terminas, te das cuenta que hubieras podido entender mejor manera los problemas y te serviría, por supuesto, ya sea en el trabajo, en una maestría o lo que quisieras hacer después. Parece que no, pero la disciplina, el trabajo y el conocimiento, pues son vertientes de lo que vas a hacer después. Pero eso nos damos cuenta a posteriori, ¿eh? Mucha gente. Sí. Sí, no es evidente, pues, de que, no, pues sí, yo soy dedicado. Pues decían, pues yo no voy a reprobar. Ya eso era mi meta. Voy a terminar esta carrera porque no vengo desde lejos nada más porque sí. Pero yo también creo que hubiera podido prepararme mejor en ciertas cosas, ¿no? Y eso fue, como tú dices, cuando yo entré a la maestría, pues me costó el doble del esfuerzo. Ujú. Me costó mucho esfuerzo al principio en la maestría en Simvestab. Definitivamente a mí me faltaban muchos conocimientos que requerían la maestría y que ahí ya no te dan tiempo, pues, de esperar a que tú te pongas al nivel y puedas solventar los cursos. Ahí ya no había más que trabajar en la noche y en la mañana y a todas horas. Sí, Bueno, fue una etapa, ¿no? Es una etapa de las que uno va entendiendo que finalmente también son formación. sí. Te digo, a mí me pasó algo similar en la maestría, ya un poco más adelante se lo cuento justamente en su clase, pero regresando un poquito a la parte histórica, digamos, eh, ¿cómo consideraría que era o que ha cambiado, ¿no? Bueno, me gustaría saber como su experiencia dentro de ICE, ahí en CIME Zacatenco en ese tiempo. Ahí también, no, en ese tiempo todavía no estaba la carrera de control y automatización. O sea, porque digo, pues al final de cuentas se decantó por control, ¿no? Entonces uno pensaría que habría sido lo natural, ¿no? Yo no salí de control. Yo estudié, la especialidad que llevé en la ESIME fue electrónica, Ok. porque control no me llamaba la atención, la verdad. Entonces yo quería entonces hacer circuitos, yo quería dedicarme al diseño de circuitos. Ya en mi carrera lo que me gustaba era Sí. eso, diseño de circuitos. Y pues se suponía que había una buena vertiente para trabajar en eso, pues a futuro. Ujú. Y entonces yo por eso me metía cuando tuve que tomar la especialidad me decidí por electrónica. Ya finalmente, creo que después de que terminé pues en el área de electrónica, fue cuando empecé después a trabajar. Bueno, no, mi primera experiencia con el control fue porque fui becado no sé cómo se llamaba en esa época. Estaba medio tiempo en el Instituto Mexicano del Petróleo, ya como Ok. en el sexto semestre, quinto, algo así por allí. Y ellos me daban una beca y tenía que estar 4 horas diarias allí. Y ahí fue donde yo tuve mis primeros contactos con el control, porque trabajábamos o hacíamos, bueno, es un decir que yo trabajaba, ¿no? Yo estaba ahí como ayudante de los ingenieros. Hacíamos levantamientos de plantas petroquímicas, del material y del tipo de cosas que hay de control, en la Ujú. parte de control que existen para las plantas petroquímicas. Y entonces fue el primer contacto que yo tuve con la parte de control, aunque yo ya me había decidido estudiar electrónica. Finalmente yo terminé la carrera, me fui a trabajar en comunicaciones, en el sistema de comunicaciones de un banco, que era del Ok. gobierno en esa época de Bancomer. Ya. Cuando yo terminé era de gobierno y trabajaba en el área de comunicaciones del banco, en la transmisión de datos que se hacía por modem en esa época, por teléfono y modems, unos modems robustos, modernos, bueno, modernos en esa época, ¿no? Sí. Y ahí fue cuando yo decidí que el trabajo en ese estilo no era para mí, Ok. que necesitaba volver a la escuela, que me gustaba más, y por eso fue que dejé el trabajo y volví a la escuela a estudiar la maestría.
Pero ok. pasé 2 años, antes de la maestría, pasé 2 años ahí en Vancomer, en el área de comunicaciones. Oiga, Doc, y bueno, o sea, digamos, ¿cuál era su expectativa, no? Cuando entró a ICM de egresado, ¿no? O sea, ¿qué se imaginaba que iba a hacer o en qué quería trabajar, ¿no? Como tal. Pues yo quería ser ingeniero, pues, o sea, trabajar en el área de circuitos, en el diseño de circuitos. Por ejemplo, en esa época a mí me gustaba mucho la parte digital. Ujú, Me acuerdo que el trabajar con los 8086, este tipo de microprocesadores era lo mejor que podía existir para mí, tanto en la parte de alambrado como porque ahí ya tenías que meter programación, ¿no? Para el procesador. Entonces, sí. esa combinación me gustaba mucho y yo lo que, yo hubiera querido trabajar en eso. El problema que yo vi al salir es que en ningún trabajo había algo así retador, ¿no? Para seguir Ujú, trabajando, desarrollando circuitos, este tipo de cosas. Había unos amigos que trabajaron y trabajaban después en cuestiones de mantenimiento y ujú, reparación de controles locales, de motores, de ciertas cosas. Pero a mí me parecía que era insuficiente desde mi punto de vista para mí. Y por eso yo me metí entonces al área de comunicaciones. Pero finalmente, pues, la parte de la electrónica que yo quería seguir, pues no la pude hacer. sí. Al menos no en ese momento. Ahora, pues existen muchas industrias grandes en este país, ¿no? Ahorita podría ser. Es más, tengo un estudiante de la maestría que ya salió de la maestría conmigo hace como, en Simvestab hace como unos 6 años, yo creo, o más, unos 10, creo. Ok. Y ahorita trabaja en eso, en el diseño de circuitos. Está en En Intel. Querétaro, no, está en Querétaro en una industria relacionada con la aeronáutica, creo. Ok. Trabaja en esta parte. Así Ya. que ahora creo que es posible. Pues sí, él es muy bueno en esta parte de circuitería, reparación, o sea, pero avanzados, ¿no? Circuitos Ujú, avanzados y el diseño de circuitos para lo que se requiera. O sustitución de placas de algún otro equipo que ya no existe. Renovación, pues, le llaman de equipo que, pues, en lugar de hacerlo obsoleto, lo puedes volver a trabajar cuando la parte mecánica sigue funcionando. Pero en esa época, pues yo consideré que no tenía muchas opciones. Y esa fue la razón por la cual pues decidí que, pues ni modo, tenía que buscar otro camino. Y te digo, yo estuve 2 años trabajando en Vancomer y me iba bien, la verdad, me fue muy bien en ese tiempo y me gustaba el ambiente. Lo que no me gustaba eran las perspectivas de mi trabajo allí. O sea, yo sabía que podía seguir avanzando y podía seguir avanzando, al menos económicamente. No me cabía la menor duda. Pero para Claro. eso, pero para eso yo tenía que volverme allí jefe de grupos de trabajo. Y volverse jefe, pues nunca ha sido lo mío. Ya la parte de comunicación y el tener que traer a todos, pues marcando el paso y regañando gente, eso no era para mí. Prefiero hacerlo con estudiantes que me hacen caso y no con trabajadores. Sí. Ahí fue cuando yo decidí que no iba a seguir por allí, que necesitaba yo mejor la parte, pues una vertiente académica, ¿no? Que me gustaría Ujú, seguir mejor. ok. Pero claro, yo no estaba seguro cuando entré a la maestría de qué iba a pasar conmigo, ¿no? Sí. Yo pensé que ese era un camino mejor, pero nunca creí que iba a continuar y iba a terminar el doctorado y el postdoc en su caso. Pero bueno, ya había tomado esa decisión y tenía que hacerlo lo mejor posible, según yo. Ujú, sí. Sí, sí. Y bueno, me resulta curioso, ¿no? Esto que menciona, porque pues, contrasta como con opiniones de algunos otros invitados, ¿no? Porque digo, creo que entiendo muy bien su punto, ¿no? De que buscaba como algo más en la electrónica, un diseño como pues, mucho más avanzado, ¿no? Porque algunos otros invitados me decían, no, pues es que, o sea, en esos años, digamos, algo que he visto es que sí hubo como un parteaguas de, digamos, pre-TLC a post-TLC, ¿no? Sí, sí. Y que antes del TLC sí había como más industria de diseño electrónico, pero pues, tampoco era así como la superindustria, ¿no? Sí, a lo que yo he escuchado es que era pues, relativamente sencillo, ¿no? O sea, tampoco era así como, uff. No, sí, el nivel de ingeniería servía para trabajar en esa época, pues te daban un buen nivel y no había avanzado tanto
los semiconductores. Entonces ahora ya ves todo lo que ha sucedido, ¿no? Donde pues nada Sí. más cambian placas y se acabó el problema. O en muchas cosas, ¿no? Pero antes sí, pues había trabajo que hacer, pero yo sentía que no era lo que quería hacer realmente. O sea, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, trabajar, pensando ahorita, en Ujú. el diseño de amplificadores electrónicos de audio, por ejemplo. ¿Aquí dónde lo iba a hacer? Sí. Pues sí podía reparar, pero entonces ya me hacía electrónico, técnico electrónico, pero en trabajar en el diseño, ya eso es otra cosa. Aquí no hay una empresa donde hacerlo. No había, al menos, no sé si ahora habrá algo donde, pues estas empresas están en diferentes lugares, las mundiales, pues, que hacen esto, Ujú. Japón, Alemania, Estados Unidos, pero aquí no creo, no hay. En China ahorita están haciendo mucho de audio, por ejemplo, Ujú. para vender a bajo costo. Pero esto es en estos tiempos, ¿no? Donde ahora, Sí. por ejemplo, el procesamiento digital analógico, pues lo hacen con ciertos chips dedicados para, para esa tarea. Y en mi época, pues era analógico, Ujú. era otra visión. Que de todos modos, en este momento, pues está resurgiendo lo analógico. Así que Sí. para la gente que se quiere dedicar al diseño, están resurgiendo hasta bulbos. Sí. Entonces, pues es un camino a seguir para quien, digo, pensando pues en lo que a mí me hubiera gustado hacer en ese momento, ¿no? Ujú. El trabajar en el diseño de fuentes reguladas con gran precisión, ese tipo de cosas que te enseñan y que te quedas con la duda, bueno, ¿qué más puedo hacer con ella o qué no? Pero esas son cosas especializadas, ¿no? No es como cuando vas a una industria, a ver, aquí hacemos tal cosa y tal cosa, esto es lo que hay que reparar y esto es lo que se tiene que mantener funcionando y pues para eso está nada más. Y entonces, pues ahí es donde yo decía, ay, necesito, y no tratando de ser vanagloriarme, pero yo decía, es que necesito un reto más allá. Sí, esa fue la razón por la cual yo podría pensar que fue mucho de vanidad, pues, porque cuando entré a la maestría yo decía, bueno, pues es el momento, pues ya no quiero trabajar en Vancomer, es el momento de decidirme y ver si realmente sirvo para otra cosa, ¿no? Para empezar y encaminarme a hacer un doctorado, que pues yo creo que tuve tres profesores en ESIME de que tenían doctorado también. Ok. Y uno de ellos fue el que me motivó y me daba control, me dio control. Fue el que me motivó y trabajaba en Simvestab. Que claro, Zacatenco está a un lado de Simvestab, ¿no? Sí. Él trabajaba en Simvestab y por supuesto que tenía un nivel arriba de mis otros profesores. Ujú. Entonces yo decía, ay, no, pues yo quisiera tener ese nivel. Al menos ahorita pensando lo que me daba, ¿no? Ahorita ya me doy cuenta que lo que me daba, pues estaba fácil, pero lo manejaba de tal manera que a ti te hacía entender los conceptos y decías, pues, no que era bien complicado. O con otro, ya ves que control es una de las carreras que más sufren los ingenieros. Ujú. Entonces, cuando yo lo veía exponer la clase y explicarte, decía yo, no, pues para esto se requiere un conocimiento previo para que pueda llegar y explicarnos de tal manera, asociando pues la parte física con la parte matemática. Y es ahí donde yo dije, bueno, pues está la posibilidad de estudiar en Simvestab. Aunque, bueno, es lo que me dijo, ¿no? Que Simvestab era un buen lugar, que cuando yo pues, no sabía en dónde se estudiaba una maestría o un doctorado, que en esa época no había muchos, ¿no? Sí. No, O en era ese tiempo no existían las EPIs, ¿no? De entrada. ya estaba una maestría en la ESIME, si mal no recuerdo, pero nada más en electrónica. Pero yo había decidido que ya no quería electrónica, Que siempre, así ¿no? que, así que otra vez ya a la ESIME no iba a volver. Sí. Y como los mejores profes que me dieron, porque me dio otro profesor que me dio microelectrónica, Ujú. también de Simvestab, y también a otro nivel. Entonces yo decía, pues ahí están profes que sí me pueden motivar más. Y fue por eso que decidí, claro, eso fue en la maestría, ¿no? Cuando, te digo, 2 años después de que salí de la carrera. Y por eso fue que sin más, pues ya llegué a la maestría y me decidí por control. Ok, entonces, Doc, digamos, ese fue como su camino, ¿no? De electrónica, comunicaciones y luego a control, ¿no? A control. Está interesante. Y me surge la duda,
¿Cuál fue su proyecto en ese tiempo para su titulación de ingeniería? En ingeniería, trabajaba en Vancomer. En esa época, para ingresar a la maestría, tenías que estar titulado. Sí. Digo, para la beca de CONACYT, perdón, Ujú. porque Sinvestav nunca pedía ningún título. Podías entrar hasta con preparatoria, si quisieras, ahí al Sinvestav. Ok. Y yo tenía que graduarme, entonces ya, como había decidido que ya quería entrar mejor a la maestría y pues necesitaba una beca, entonces se llamaba un proyecto de un cicloergómetro, creo que así se llamaba. Y lo hice en un seminario de titulación, con gente, con dos compañeros de allí mismo, que trabajaban en Vancomer. Lo hice en la ESIME. Pues sí, en la ESIME pues tenía que ser con ellos, ¿no? Lo Sí. hice en la ESIME. Hicimos ese aparato. Era como una bicicleta con medición de velocidad, ritmo cardíaco y estas cosas que tenían que ver con bioelectrónica. El profe que guiaba esto era una persona de bioelectrónica, también de Sinvestav. Entonces, trabajamos en eso, en la electrónica, toda la circuitería la hicimos nosotros, que en esa época pues no estaban más que pues se empezaban a poner de moda, pero era muy cara una bicicleta estática con mediciones. Y entonces eso es en lo que construimos, ¿no? Y con las mediciones teníamos encoders hechos por nosotros, por ejemplo, para medir velocidades, un circuito donde recolectábamos toda la información y pues una pantalla donde mostrábamos la información necesaria, ¿no? Eso más o menos fue el trabajo que hice para la titulación de la carrera. Pero te digo, en realidad lo hice así porque para mí ya era casi urgente el iniciar la maestría. Sí. Ya no me quería esperar más, porque la otra opción era, pues con la maestría me daban ¿cómo se llama? Por créditos de maestría, te pueden dar el título, Ujú. o en esa época te podían dar el título. Pero entonces yo no iba a tener beca el primer año, creo, y Sí. por eso fue que a lo mejor me apuré con las opciones que había en ese momento y de esa manera lo hice. Porque esa era ya una forma, digamos, a tiempo, ¿no? Ya estaba todo especificado los tiempos en los cuales se desarrolla el proyecto y se tiene que presentar. Sí. Entonces, ahí ya tenía todo yo más o menos calculado para poder ingresar posteriormente a la maestría. Sí, porque digo, actualmente también está la parte de créditos de maestría, ¿no? Digo, yo Sí. sí me titulé, Ah, pero, pero en la actualidad pues ya no es como una limitante, ¿no? Para la beca de CONACYT, ya son sí, como un no, ni poco más laxos. hubo un tiempo en que no fue limitante, pues después de que yo tuve un periodo en el que sí fue, que me tocó a mí, después ya no era, Mm, ya. ni siquiera el promedio de 8, por ejemplo, que pedía antes con ACID. Y ahora lo volvieron a quitar, creo, y tampoco ya está el promedio, ya con los cambios que están haciendo ahora. Ahora Sí. cambió mucho, ¿no? Pues la distribución de becas en este momento ha cambiado mucho porque ya no está el PNPC, el el registro ¿cómo se llama? De instituciones acreditadas para poder tener una maestría con posgrados de calidad. Ya ahora el estudiante puede, ya no tienes que ir a un cierto lugar que da becas de CONACYT. Ahora tú solicitas la beca y tú eliges a dónde te vas. O sea, cambió, pues yo creo que para bien en términos del estudiante. Esperemos que el estudiante elija adecuadamente dónde quiere estudiar la Sí. maestría, porque ese es el otro, ¿no? La otra vertiente. Puede ser un estudiante bueno, pero si no tiene conocimiento de los lugares a los que puede ir y donde le pueden dar una buena educación, pues puede ser contraproducente en ese momento solamente. Entonces ahí Claro. se requiere información, ¿no? Nada más es parte de que el estudiante sepa bien a dónde hay un grupo, porque fundamentalmente creo yo que debe de haber un grupo de profesores, pues, que soporten la maestría que quiere estudiar o el doctorado. Si nada más si quiere irse a un lugar porque hay un profe que él conoció y que era bueno, pues no es suficiente. Se requiere un núcleo de trabajo que te muestre lo que hacen tus compañeros, lo que hacen los otros profes, para poder irte adentrando al ámbito de las necesidades de conocimiento que se requieren, ¿no?
creo Claro, yo. sí. Y ya que, bueno, ya que entró a la maestría, o sea, ahí sí ya se fue directo a control, o ahí estuvo igual como que. No, no, no. En Simvestab la maestría es en ingeniería eléctrica, Ah, ok. Ujú. pero con opción a control, a comunicaciones, a física del estado sólido o a bioelectrónica. Pero si lo eliges tu especialidad desde un principio. Entonces ahí sí, cuando entré, pues ya entré directamente a la parte de control. Y en ese tiempo, ¿cómo, o sea, cómo era el control? ¿Qué tanto ha cambiado? Porque incluso recuerdo que en alguna ocasión nos mencionó que por ejemplo, que el Doc Basilio había hecho su tesis en la prehistoria del control o algo así, como que en No, temas no. que ya no, A ver, no. Lo que yo digo es que depende qué control, ¿no? sí, Porque hay que separar. Hay un control que yo podría llamarle, que fue como surgió el control, y ahorita lo podemos ver más en un enfoque industrial, que está basado, la base, la teoría fundamental de esto son los controles proporcionales derivativos e integrales. Y para esto, para este tipo de controladores, se han hecho muchas variaciones. Se creía que eran muy simples, bueno, se empezaron a trabajar con ellos, se trabajó por muchos años, desde los años 20, 40, 30, todos esos años, 50, y de repente surgió el control moderno, que le llaman después. El control moderno tiene un fundamento más, digamos, de sistemas dinámicos, más físico. Tienes un modelo al cual recurrir, una descripción del modelo, pues, del aparato que quieres hacer, que quieres controlar por medio de una ecuación diferencial. Podría ser, o de diferencias. Anteriormente, un PID no requiere un modelo, nada más requiere señales de entrada y de salida. ¿Qué quiero yo medir? ¿Qué estoy midiendo? ¿Y qué le estoy metiendo como señal de control? Entonces es más simple. Y entonces cuando surgieron los controles modernos, resultó que toda la gente quiso trabajar en eso, más matemático, más detallado en lo que vas a obtener por medio de estas técnicas. Pero por supuesto que en el transcurso del análisis que se fue haciendo de este tipo de controladores, surgieron problemas. Y estos problemas tenían que ver mucho con su implementación en la industria. La implementación de la industria debe ser algo muy seguro, no puede tener fallas. Si tú metes un controlador que puede fallar en el transcurso de su operación, estás poniendo en riesgo a mucha gente. Y es por eso que resurgió el control PID, porque es seguro. No es eficiente, podríamos decir, no es lo más eficiente en términos de control, pero es seguro. Y entonces las técnicas modernas fueron surgiendo, algunas se consolidaron y otras se fueron abandonando. Hay unas técnicas muy complejas como basados en álgebra moderna, en teoría de grupos y cosas de estas, que fue lo que estudió el doctor Basilio del Muro en su doctorado, que se estudió, que se trabajó mucho en los años 70, 80, bueno, en los 80, 90, y después de dar una serie de soluciones que no existían para sistemas de control, pues empezaron a abandonar porque realmente su aplicación era muy mala. Y ya se terminó de abandonar esta parte. Bueno, abandonar es un decir, no hay gente que sigue trabajando en esto, pero la relación con la industria y sus posibles aplicaciones, pues es lo que es más cuestionable. Y ahí es donde dices, bueno, yo tengo mucha teoría de cosas que puedo hacer, pero entonces me dirijo a las posibles implementaciones o me dirijo a la teoría de control, porque la teoría de control va mucho más adelantada que lo que pudiéramos ver en una industria. Ese es parte de esto, ¿no? Que la teoría sí. siempre va mucho más adelantada. Y esto es un decir también que sea más adelantada, ¿no? Yo hablo desde el punto de vista teórico, porque desde el punto de vista ingenieril, tú puedes hacer mecanismos que funcionan y que la gente que hace matemáticas del control no puede demostrar por qué funciona. Es tan simple como eso. Sí. Digamos, lo clásico de esto, que yo se lo pongo a los estudiantes, es, ustedes han visto, bueno, los robots bípedos humanos que están haciendo ahora de tipo humano, que Ujú. se mueven, corren, caminan. Bueno, lo puedes hacer porque la tecnología en este momento nos lo permite. Sí. Podemos poner acelerómetros, podemos unidades inerciales, ponemos computadores que mueven todos los motores que mueven el robot sin que se caiga y que camine.
Pero probar todo este sistema, porque es un sistema muy grande, ya si empiezas a juntar toda la dinámica de todas las partes, lo pones en una ecuación diferencial, pues ya no es una ecuación diferencial normal. Sí. Y probar que todo se va a mover y que va a correr y que no va a pasar nada, en un todo, puedes probar por parte, que se mueve el brazo, que se mueve la pierna, y todo eso lo pruebas bien. Pero probarlo en conjunto con el movimiento y con posibles perturbaciones que suceden al momento que va corriendo, no es posible. Al menos todavía no, pero eso no nos interesa, porque la tecnología de la parte ingeniería nos permite hacerlo. Ujú. Entonces digamos, hay discrepancias, ¿no? En lo que, ¿qué quieres hacer tú? Si eres buen ingeniero pues, y te gusta meter mano a las cosas, pues ese es un camino bonito. Ya, qué más podemos probar? Pues la parte teórica, pues está caminando en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, un problema de esto, de los robots que caminan, es Ujú. que tú tienes un robot que al momento de pegar un pie con el suelo, tiene un contacto que tiene un impulso y eso no se puede modelar tan fácilmente en una ecuación diferencial. Y entonces se pierde las posibles soluciones basadas en ciclos límites del caminado, ya desde el punto de vista matemático, pues se pierde en ese caso porque tu ecuación diferencial no te puede describir, o al menos las técnicas que tenemos en control ahorita, no te describen totalmente el fenómeno del caminado del robot. Y entonces pues nos quedamos a la mitad, ¿no? ¿Hacia hasta dónde? Pero claro, a la mitad es un decir, ¿no? Porque están los dos caminos. Sí. Pues yo quiero construir y no me importa la parte teórica o tengo mis reservas con la parte teórica, pero de cualquier manera yo lo puedo y lo hago caminar y Ujú. eso ya es un logro. O sea, asombras a la gente cuando lo ves, no nada más. Y no me refiero que para mí desde el punto de vista mecánico, ¿no? Porque hay otras personas que se asombran de que te hable el robot. Ah, Sí. es que es inteligente, hay inteligencia artificial. Bueno, tiene una serie de algoritmos que la gente de computación pone detrás de del procesador que tiene el robot, pues que te permite darte algunas respuestas, ¿no? Ujú. Ya, pues ahorita está Siri, cosas de estas, ¿no? De Google y todo esto. Gente de computación que ha avanzado mucho en ese camino. Sí. Pero desde el punto de vista de nosotros, de ingeniería, mecánica, eléctrica, electrónica, pues la otra parte es la que a mí me llama la atención. O sea, Claro. nada más que subo una escalera corriendo sin que se caiga, ¿no? Sí. Y pues sí, que no es tan Sí. fácil, no es porque imagínate, ¿no? La parte de visión tiene que ser muy rápida para poder determinar los obstáculos y sus dimensiones. Y a la vez ir determinando la velocidad con la que te mueves. Entonces tienes que conjuntar todo para que esto no suceda, no te vayas a... Bueno, yo me imaginé subiendo una escalera, pero bajando es peor, ¿no? Sí, porque se nos acaba el robot en ese momento. Sí. Bueno, es un decir que se acaba, ¿no? Ya cuando lo tienes bien controlado, pues lo puedes hacer. Yo Ujú. me imagino, pues, en experimentos de este estilo, porque nosotros no lo podemos hacer, porque para hacer uno de esos, digo, en Simvestab, para hacer un robot de ese estilo, o cuadrúpedo, por ejemplo, piensa un perro mecánico, necesitamos infinidad de recursos. Sí. No nos alcanza ningún patrocinio de CONACYT, de Simvestab, no, es imposible, no podemos. Esto lo hace compañía, por eso lo tienen compañías grandes, por eso está Honda, Tesla haciendo este tipo de cosas, ¿no? Porque les sirven para propaganda. Y tienen Ujú. un equipo de gente trabajando en esto y recursos que pues ya me imagino cuántos serán, ¿no? Sí, Que claro. nosotros no los podemos tener, pero y por eso pues podemos abordar el tema desde el punto de vista teórico y simulación, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso lo podemos hacer. Finalmente lo que a mí me interesa es la dinámica de ese mecanismo y cómo lo puedo controlar. Sí. Pero bueno, digamos son las vertientes, ¿no? Que tenemos. No, y de hecho, con lo que menciona de esta parte, ¿no? Como de, pues, de que funcione sin necesariamente ahondar en la teoría. Yo me identifico mucho en esa parte de lo que menciona porque, no sé, o sea, a mí, a mí lo que siempre me ha llamado mucho del control, como es, pues, es como la parte del modelado y aparte de a partir de ese modelo generar pues, una respuesta, ¿no? Y pues, Sí, controlar el dispositivo, el mecanismo, lo que sea, ¿no? A mí me parece maravilloso eso. Y me acuerdo que cuando empezó esto de los drones, ¿no? Los cuadcópteros, pues a mí yo decía, no, pues debe estar así como bien cañón, ¿no?
Y me acuerdo que un amigo decía, no, pues yo creo que sale con un PID, ¿no? Y así fácil y demás, ¿no? En ese Sí, tiempo sí. pues, yo no tenía como mucha claridad acerca de control, ¿no? O sea, tenía ciertos atisbos y demás, pero no tenía así tan a profundidad. De hecho, esa fue una de mis, pues mis motivaciones, ¿no? Para hacer la maestría, como andar en la cuestión del control. Pero, o sea, sí me resulta curioso, ¿no? Porque, o sea, muchas veces, ¿no? Como dice, en la industria, incluso mis amigos, ¿no? Que trabajan en la industria dicen, no, pues es que del PID no usa nada de lo que me enseñaron, nada más está la caja ahí, uno le mueve y le sintoniza y ya cuando pega, pues ya, ahí se queda, ¿no? Ya uno no le mueve. Y no Ahí, necesariamente tiene que... pero ahí están los parámetros que les enseñamos en la Ajá, caja, pues. sí, sí, o sea, yo le decía, pues, yo creo que debe, o sea, debe de servir de algo, ¿no? O sea, Nada, al sí. menos, Si no supieran nada, no podrían sintonizarlo adecuadamente. sí, 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 tienen algo de conocimiento atrás. le decía, pues, por lo menos, o sea, entender qué hace cada sección, ¿no? El integrador, derivativo y Sí, demás, o sea, para qué sirve, pues ya como que te da una guía, ¿no? Mínimo, este, pero sí, le digo, como que sí me hace mucho sentido, ¿no? Esto que menciona, y sí, efectivamente, creo que se llama Boston Dynamics, ¿no? La empresa que sí, hace hay los... una compañía que tiene, tiene un perrito, ¿no? Que brinca Ujú, y hace malabares. Bueno, sí, tiene varias cosas, tiene un bípedo también. sí. Sí, evidentemente, o sea, aquí difícilmente tendríamos algo de ese estilo, ¿no? Es millones y millones de dólares en Sí, no, inversión. es muy caro. Y en ese sentido, eh, ¿cómo, o sí, qué opina o cómo ve esta parte cuando los alumnos como que muchas veces se quejan de que nada se queda en la simulación, ¿no? Y digo, yo lo entiendo, ¿no? Perfectamente, porque, pues, o sea, a uno le gusta hacer cosas, ¿no? Y armar y hacer circuitos y todo eso, ¿no? Pero por ejemplo, en carreras como sistemas automotrices, ¿no? Incluso en mecánica o en robótica, ¿no? Donde a lo mejor no se tiene o no se alcanza el presupuesto para tener, pues, no sé, ya sea el carro, la maquinaria, o lo que sea necesario para hacer ciertas prácticas, pero bien se puede simular, ¿no? Y conocer la dinámica y demás. En ese sentido, nosotros, bueno, yo también tengo que aclarar, yo estudié en control, la maestría y el doctorado. Y después de un tiempo de estar en el departamento de control, antes se llamaba sección de control aquí en Simvestab, Ujú, en ingeniería eléctrica, me cambié a mecatrónica. Ahorita ya tengo 20 años en mecatrónica. Entonces ya no estoy directamente trabajando en teoría de control, bueno, trabajo en control, por supuesto, pero nosotros, digamos, tenemos la filosofía en mecatrónica, nuestra sección de mecatrónica en ingeniería eléctrica, en que los estudiantes deben de tener conocimientos de la teoría y de la implementación. Y pues por supuesto que no tenemos grandes proyectos, como decíamos ahorita, de altos recursos, ¿no? Pero sí tenemos gente que trabaja en escalas, a cierta escala, pues, en prototipos más pequeños, en robótica móvil, en robótica aérea, en drones, pues, en avioncitos pequeños, hay gente que trabaja en motores, en bípedos, en cuadrúpedos pequeños. Entonces tratamos de que la teoría vaya metida con esa experimentación. Entonces, no, yo creo que eso es una parte de lo bueno que les damos, pues, porque me parece que el hecho de esto, como dices tú, ¿no? Cuando te están dando la teoría y te dicen que la entrada, la salida, que la estabilización, que el Lyapunov, las técnicas del Lyapunov para que todo funcione, pues te quedas pensando, ¿y cómo le hago? Y es allí donde, pues, las prácticas y el año que llevan los otros estudiantes en la maestría para llevar a cabo su proyecto de tesis es lo que les permite, con la asesoría, por supuesto, del profesor, pues llevar las experimentaciones, ¿no? Las teorías que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita gente trabajando en control, tanto en drones como en vehículos móviles, de pelotón, el control de varios vehículos caminando, moviéndose al mismo tiempo. Entonces tenemos un sistema de visión que localiza todos los vehículos y entonces damos estrategias de formación, de velocidad, de seguimiento entre ellos y es el tipo de cosas que trabajan, ¿no? Los estudiantes.
una vez teniendo un modelo dinámico, bueno, cinemático en este caso, de que me describe el comportamiento de los vehículos, entonces hacemos una concatenación de causa y efecto entre cada uno de ellos para llegar a un comportamiento de control de agentes, se le llama, pues. Entonces tenemos un cierto comportamiento entre todos que está normado por ciertas reglas que nosotros les estemos dando. Esos, por ejemplo, son temas que trabajamos o en tanto en carros como en cuadris, ¿no? Volando en el espacio. En cuadris es todavía más complicado si te quieres ir al exterior, ¿no? Donde hay ráfagas de viento y ese tipo de cosas. Pero se puede realizar. Y es más o menos lo que hemos intentado hacer nosotros, que tengan pues este conocimiento y la posibilidad de llevar a cabo experimentos, porque si no, Ujú. pues se quedan decepcionados muchas veces o a la Sí. mitad en el conocimiento. Yo creo que sí, porque a mí, la primera vez que yo estudié control o que vi los primeros cursos de control, pues sí, la teoría ya la entendí, pero a ver, lo básico, pues, ¿cómo llevar a cabo el control de un motor? Que es una práctica muy sencilla. Con operacionales lo puedes hacer, que se Sí. mueva a cierta velocidad o que siga un perfil de velocidad, que vaya despacito, vaya más rápido y vuelva a bajar. Ese tipo de cosas. Si tú lo haces, que el estudiante lo realice, yo digo que se le abre otro panorama. Sabe precisamente qué es lo que va a hacer y por qué la necesidad de tener el modelo y cómo se relaciona ese modelo con las señales que estamos inyectando. Ujú. Creo que ese tipo de cosas, pues sí, siempre son importantes. Y por eso los laboratorios en las carreras de ingeniería, pues son necesarios, ¿no? Ujú. Digamos, no es un desperdicio de recursos, por eso No, deben de claro. existir. Ujú. Sí, sí. eh, Digo, por una parte se lo pregunto porque en algunos casos, pues, no sé, creo que llega a salir de las manos de las escuelas, ¿no? Con los Ah, presupuestos y todo eso, es como un sí. asunto como más, pues sí, administrativo político dentro de la institución, ¿no? Pero comentaba con algunos amigos, pues, digo, al final, o sea, ya llegar, por ejemplo, a simulaciones, ¿no? Y hablando, regresando a la parte de los mecánicos o los de automotriz, pues llegar a simulaciones SolidWorks, ¿no? Por ejemplo, y no sé, con LabVIEW o con algún otro software y demás, pues ya es bastante, sí, ya es bastante, ¿no? Ya es un buen logro, me parece, porque al final de cuentas, igual, platicando con un colega que está en la industria automotriz, pues decía eso, ¿no? O sea, que al final no, pues uno está como mal acostumbrado a hacer todo, ¿no? De estudiante. Ya en la industria, pues al final solo hace una pequeña parte de toda una cadena de producción, ¿no? Y comúnmente, pues ya la manufactura, pues es como ya lo último, la cereza del pastel, si se quiere ver así, ¿no? Pero antes de eso, pues pasa por todo un área de diseño y simulación, de la simulación, ¿no? Y No, pues sí, porque en una empresa requieren especialización, que se hagan las cosas bien. Y para eso requieres tiempo, en ujú, cualquier ámbito, ¿no? En cualquier lugar donde estés. sí. No, pero lo que dices tú, pues, es que estamos tendiendo a eso, pues, estamos tendiendo mucho a realizar todo en simulación y ya después te vas al prototipo final. Ya, en muchas de las áreas, la teoría o los desarrollos que ya se tienen ahora, ingenieriles, permiten eso. Y sobre todo mucho software, ¿no? Industrial que existe que te permite avanzar mucho en ese sentido. Ya cuando hablamos de otro tipo de cosas, del conocimiento per se, es cuando yo decía, ¿no? De la maestría de nosotros en control o el doctorado. Porque allí lo que se requiere, pues, desde nuestra perspectiva, es que tú tengas conocimientos firmes, desde el punto de vista teórico, y que aportes algún conocimiento en el ámbito mundial, en lo que se está haciendo. Entonces, por eso, hasta en el CIME, pues, piden una publicación de tu trabajo doctoral en una revista especializada en el cual está evaluada por pares de otros países. Entonces, investigadores de otros lados comparan revisan lo que tú estás haciendo y dan un visto bueno a tu trabajo. Sí. Claro, y esto pues, o sea, pensando otra vez, ¿no? Y no nada más nosotros, hablando de recursos, cuando yo te decía que para hacer ciertas cosas requieren muchos recursos, no es Ujú, nada más cuestión de México. Nuestra área, por ejemplo, esta relacionada con el control o la mecatrónica, ujú,
Casi en muchos países a donde yo he conocido, los estudiantes se preparan más o menos de manera similar, de maestría y doctorado, ¿no? Más Sí. enfocados en la parte teórica que en la parte de ciertos proyectos aplicados. En algunos lugares existen proyectos aplicados, pero en esos lugares lo que hacen es porque la universidad tiene convenios con cierta industria y Ujú. esos estudiantes de doctorado trabajan con ese proyecto, pero muchas veces no se les permite ni publicar nada de lo que realizaron, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pero tienes recursos extras, trabajas en algo que posiblemente te guste, por eso decidiste aceptar eso. Y eso sucede mucho en Francia, Alemania, pues, en estos países, en Holanda. En estos países sucede mucho esto, pero no nada más los proyectos con las industrias, ¿no? Sino también desde el punto de vista no solamente académico en las universidades, pues te digo, ahí la educación pues se parece mucho a lo que hacemos nosotros. Ujú. Claro, finalmente pues están las repercusiones que puede haber y eso es lo más difícil de evaluar, ¿no? En un país donde se gradúan tan pocos doctores como México, Sí. pues no es la misma repercusión que puede haber en otros lados, ¿no? Cuando esperemos que aumente. Bueno, claro, todo está sujeto a muchas cosas, ¿no? Sí, sí, es ¿Para qué, multifactorial. para qué pedimos que haya más doctores si luego no hay lugares donde vayan a Donde trabajar? trabajar, claro. Sí, pero bueno, ahorita todavía, al menos en nuestra área, Todavía creo hay que los chance. estudiantes siguen consiguiendo posición para trabajar, pues lugares donde desarrollarse más o menos. Ujú. Pero no es eterno, ¿no? Mientras no se abran más oportunidades. Claro. Sí, y retomando un poquito lo de las cuestiones prácticas, aquí, digo, ya lo he comentado muchas veces, pero se lo comento. Como le decía hace rato, ¿no? O sea, al final mi motivación para entrar a la maestría fue esta parte de hacer, o entender, ¿no? El control, porque si bien, por ejemplo, me había dado clase el Doc Basilio, ¿no? Y, pues sí, sí aprendí todo, pero como que lo tenía así todo en teoría, ¿no? Y me acuerdo mucho, igual se lo comenté al Doc Basilio, ¿no? Que mis compañeros y decíamos, no, pues las prácticas, ¿cuándo, no? Y el Doc nos decía, no, pues para la especialidad, ¿no? Y así, no, pues, y digo, yo me estuve en la especialidad de electrónica, ¿no? Pero igual, mis compañeros que sí estaban en control, no era como que hicieran muchas prácticas, ¿no? Y entonces sí era algo de que como que nos faltaba, ¿no? Esa parte de ver que algo se moviera, ¿no? Un motor ahí, que cambiara Pues de es que sí. posición y demás, ¿no? Algo sencillo al menos, porque por ejemplo, yo, bueno, junto con otros amigos hicimos el club de robótica, ¿no? De ahí de Cimeculhuacán. Mm, Yo hacía seguidoras de línea, ¿no? Pero siempre me había quedado esa espinita de los paydays, ¿no? Porque decía, o sea, veía códigos o veía así como la teoría y no la entendía del todo, ¿no? Incluso yo quería meter, digamos, la ecuación en Laplace a un micro, ¿no? Pero no sé, como mm. que no me había caído Sí, sí, sí. ese 20, ya está en la maestría, pero fue de ahí de que no entendía y me frustré y pues, dije, bueno, ya, uno de mis propósitos en la maestría sí era hacer cosas prácticas, ¿no? Decía, al menos quiero programar un control y ver que funciona, ¿no? E incluso por eso a Aldo Basilio yo le insistía mucho así, es que yo quiero hacer algo práctico, ¿no? Quiero hacer algo práctico. Pero por eso le digo, o sea, sí entiendo como, digamos, pues, esta frustración, ¿no? De los alumnos cuando dicen, no, pues que queremos así bien los laboratorios y todo eso. No, Pero no, yo creo que sí es fundamental, pero como dices, pues, y además cuando es una carrera joven, es difícil que te pongan en una institución todos los laboratorios que se requieren. No es tan fácil, no, no. sí. Es cierto que hemos abandonado, o bueno, las administraciones anteriores, los gobiernos anteriores, y no lo sé de si ha aumentado o no el apoyo a las universidades ya establecidas, ¿no? Porque ha creado nuevas este nuevo gobierno, pero pues yo digo que sí hace falta. Nosotros, pues yo me reflejo en lo que veo de los colegas en las diferentes instituciones en las que están. Casi todas estamos sufriendo presupuesto, claro. Pues tampoco viene nada más porque sí. En el sentido, pues, nosotros, digamos, no tenemos laboratorios generales porque tampoco tenemos una gran cantidad de estudiantes, porque somos un grupo pequeño, ¿no? En mecatrónica. Entonces no podemos trabajar con muchos estudiantes, Sí. porque se diluye el esfuerzo y entonces la preparación de estos ya no es tan buena como quisiéramos. Ujú. Y por eso, pues sí requerimos, como te decía,
queremos que cada un estudiante realice un proyecto final y eso requiere recursos. Sí. Si no se tienen, pues entonces pues estamos limitando el tipo de proyectos o dejarlos como continuación del que hizo algún otro compañero, ¿no? Para no desperdiciar el material y las cosas que hemos ido formando a lo largo del tiempo. Ujú. Claro, modernizando la parte que corresponde, pero esto debería de permear, yo digo, de en una buena universidad debe de permear hasta la licenciatura. Allí es donde debe iniciar todo. Claro. Y no me quejo, no me quejo. Yo digo que yo recibí una buena educación en el poli, me gustó mi carrera, pero ya analizando pues la parte académica del tiempo después, pues sí creo yo que si hubiera más recursos bien utilizados, Ujú. pues estarían mejor preparados todos los estudiantes. Claro. Sí, sí, porque digo, algo que he aprendido en este podcast y platicando con pues, mucha gente, ¿no? Incluso personas que están laborando en el extranjero, pues es que, o sea, el nivel que tenemos, al menos en el Politécnico, o sea, sí es de, digamos, de nivel mundial, ¿no? En ese sentido, o sea, no, sí podemos ponernos con cualquier ingeniero, al tú, por así decirlo, ¿no? O sea, evidentemente el instituto tiene sus fallas y es perfectible como todo, ¿no? Pero al menos, pues, sí nos defendemos, ¿no? No, pues sí, es que, y además varía, pues, en una institución tan grande como el poli, pues varía los niveles dependiendo de las escuelas y las carreras en las mismas escuelas, ¿no? Eso debe de ser normal. Y más si hay, digamos, las escuelas que tomaron mucha fama últimamente en el Politécnico, cuando iniciaron con recursos, con necesidades para la industria, como la UPITA, ¿no? Ujú. O sea, pues las echaron a andar al máximo nivel, al mejor nivel que pudieras tener. Y entonces por eso en este momento sigue costando mucho trabajo ingresar allí, a las carreras que están allí, ¿no? Y acá hay otras que están creando del mismo estilo. Pero pues no se debe de abandonar las clásicas, digo yo, las tradicionales también. Sí. Sí, bueno, digamos, por la nostalgia, ¿no? Que tiene uno de las escuelas. Yo di un poco de tiempo clase en la ESIME Zacatenco, pero claro, yo estaba estudiando el doctorado, creo, en esa época, así que no Ok. podía dar mucho tiempo. Pero Sí. sí me tocó dar también en licenciatura ahí un tiempo en la ESIME. Claro, yo después quería dar clases, retribuir algo, ¿no? Del conocimiento que poco, mucho que haya logrado yo en el transcurso de los años, pero fue difícil, ¿no? Dar poco, tanto por mi contrato en Simvestab, como por las horas que pudiera yo tener para ir nada más a dar un curso. No es tan fácil esto. Entonces, bueno, pues ya desistí cuando yo lo intenté hacer. Te digo, di un poco de tiempo y ya después desistí de que, bueno, mejor tanto por las trabas que tenía en Simvestab como por el mismo Politécnico, que no es tan evidente nomás llegar y, oigan, yo quiero dar clase, pues no. Pero nada más puedo Sí. dar una, pues no se puede, no es tan fácil. Sí. No se ve como compromiso tampoco, ¿no? Sí, Y sí. nosotros, pues, en Simvestab no tenemos licenciatura. Entonces ahí hay una diferencia fundamental. Por eso yo ya, pues no tengo, digamos, un lugar directo como hay en tu escuela, los profes de la CEPI, que pueden dar en la licenciatura. Ujú. Sí, Nosotros sí. no Bueno, tenemos esa facilidad. que igual recuerdo que, o sea, en UPITA, UPIBI y SCOM también, ¿no? Hay mucho profesor que pues, o es del Simvestab, ¿no? Yo recuerdo. Hay profes que salieron, hay muchos que salieron de nosotros, del Simvestab, Ujú. al menos de nuestra parte hay profesores que salieron de control y de mecatrónica. Ujú. Ahorita ya no sé, ya no ha crecido tanto, ya no, han salido más de la ciudad que de aquí, porque la ciudad ahorita está creo yo que está saturada hay pocas oportunidades, pues, Sí. y varios estudiantes de nosotros están trabajando en universidades en diferentes estados y eso es lo que ha diseminado un poco. Me parece muy bien, pues, que se hayan ido a otros lados. No es necesario que estén aquí. Ya los que tuvimos que quedarnos aquí, bueno, pues ya es difícil cambiarse, ¿no? Pero si Ujú. vas iniciando, te dan una buena oportunidad en otro lugar, que además puede no ser feo, Claro. en el sentido, ¿no? No es que aquí sea feo, pero el tráfico, la vida, el estrés es diferente. Sí, que Que sea si más te dan, relajado, ¿no? sí, te dan un trabajo en Veracruz, en Mazatlán, en algún lugar, en Mérida, es otra cosa. La vida, pues, creo que es un mejor nivel de vida.
Sí. Y digamos, en esta parte, bueno, no sé cómo vea usted, pero al menos desde mi punto de vista, eh, siento que nosotros muchas veces nos hacemos como menos, ¿no? O sea, como sentimos que no tenemos un nivel necesario, ¿no? Y siempre vemos, pues, como le decía hace rato, o sea, a los ingenieros, no sé, japoneses, no estadounidenses, alemanes, así como para arriba, y nosotros así, yo quiero llegar a como a ese nivel, ¿no? Cuando probablemente lo tenemos, ¿no? Ahí yo creo que hay mucho de la fama, ¿no? De ciertos países que son muy buenos, pero pues que no se le olvide a la gente. Yo digo que eso es parte de lo que con el tiempo va a ir conociendo más. En realidad, nosotros hemos, digamos, desinvestado. Han salido infinidad de maestros, antes muchos maestros en ciencias que terminaban con nosotros, decidían estudiar en el extranjero. Después de un cierto nivel de preparación con nosotros, todos hacían muy buen papel en cualquier universidad en el extranjero. Ujú. Entonces, no es una falta de capacidad, simplemente, pues son estados, momentos en los cuales estudiaste, no te preparaste bien, es lo que decíamos hace rato, ¿no? Que no dejar el tiempo perdido, porque en realidad la fama de nuestros estudiantes fuera del país, pues es muy buena, así que antes era mucho más, pues, porque había más gente que se iba. Ahora ha reducido, nosotros hemos aumentado nuestro nivel de captación de estudiantes de doctorado ha aumentado y ha reducido la cantidad que enviamos al extranjero, de los que todavía se quieren ir al extranjero. Porque ahorita, pues ir al extranjero, por ejemplo, para la gente que no sabe de esto, ir a estudiar un doctorado al extranjero, dices, bueno, voy a ir a Francia, a Holanda. Pues no es que vayas a estudiar contra los franceses y los holandeses, vas a estudiar contra chinos, hindúes, árabes, están llenos de extranjeros, igual que Estados Unidos, pues. Y hablo más de Europa, porque las facilidades de ir a Europa son mejores para nuestros estudiantes que ir a Estados Unidos. Estados Unidos, la educación en una buena escuela es cara y pues es mejor. Y México tiene convenios para estos países de Europa en los cuales pues no te cobran. Entonces es mucho más, claro, tienes que pagar la vida allá, ¿no? Donde vivir y seguros Sí. médicos y ese tipo de cosas. Pero es mucho más barato ir a Europa para nuestros estudiantes. Y ahorita la competencia pues está que la gente de que vive, los posibles candidatos del primer mundo, leas Estados Unidos, Europa, no quieren estudiar materias de ingeniería o de ciencia básica. ¿Para qué? Si es muy complejo y tienen un nivel de vida como cualquier otra carrera o otro tipo de cosas sin necesidad de meterse a estudiar matemáticas o física. Y por eso pues la competencia está por otro lado. Así que, pero ya eso lo ves cuando llegas allá, ¿no? Entonces, Sí. pues, bueno, si él puede, ¿por qué yo no puedo? Es cuestión de trabajo, como te decía, ¿no? Si algo tienen fama los chinos, por ejemplo, es su nivel de trabajo. Ujú. No es que los obliguen nada más en China, ¿no? De que estén Sí. trabajando en las fábricas, ese tipo de cosas que es lo que repite la gente en la calle. No, los estudiantes chinos se desviven noche y día también. Sí. Entonces, bueno, esa es competencia alta. Estados Unidos está lleno de estudiantes de acá, de este otro lado también. Sí, sí, sí. Así que pues es el camino, pues, de trabajo, digo yo. Y bueno, Doc, algo que, bueno, y relacionándolo con lo que le decía hace rato, de cuando tomé su materia, este, que sí me costó, y, y relacionándolo igual con otro tema, específicamente el de la enseñanza en matemáticas. Y bueno, pongo en contexto, ¿no? Yo cuando tomé su materia, digo que fue la de control no lineal, la verdad no sabía qué esperar, ¿no? O sea, porque yo nunca había tomado control no lineal, ¿no? Y recuerdo que si eran, o sea, sí nos ponía bastantes cuestiones de álgebra lineal, ¿no? Y mm, matemática o pues, como un lenguaje matemático que en teoría ya deberíamos de dominar, pero pues como que la formalidad no la traíamos ya incrustada, ¿no? En nuestro chip, por así decirlo. Y eso a mí me costó bastante porque Mm, ve que le decía, ¿no? Que yo hacía lo de los seguidores de línea. Y recuerdo que incluso una vez, ¿no? Fui con el Doc Basile, le pregunté y ya me dijo, me mandó con usted y luego.
y me acuerdo que me recomendó un libro, no recuerdo exactamente cuál era, pero era de robots móviles, ¿no? Mm, Y recuerdo que me dijo que era como el básico, algo por el estilo. Y ya lo descargué y todo. Y ya cuando lo descargué lo empecé a leer y empecé a ver ahí como toda la parte de las ecuaciones que traía y demás. Y me quedé así como de rayos, no, no le entiendo, ¿no? Entonces dije, me tengo que regresar como muchos temas que en teoría ya debería de haber dominado, para otra vez, ¿no? Y Y bueno, y referente a todo eso, o sea, ¿cómo ven la enseñanza en las matemáticas a nivel licenciatura? O sea, ¿cómo llegan a la maestría los estudiantes? Porque al menos desde, digamos, aparte de esa experiencia que le comento, eh, yo creo que hace mucho daño el hecho de que nos pongan como a nada más arrastrar el lápiz porque sí, ¿no? Hacer como 1000 integrales, 1000 derivadas y no tener como ejemplos realmente prácticos o aterrizados donde uno pueda entender a profundidad, ¿no? Las matemáticas, que a veces no es tan complejo como lo pintan, ¿no? ay, según mi experiencia, el nivel de los estudiantes, los que llegan con nosotros, varía mucho. Unos van bien preparados, otros no, pero nosotros tenemos, digamos, ya una cierta visión de las matemáticas que requerimos de los estudiantes. Y entonces, por ejemplo, para el curso que tú dices de control de sistemas no lineales, necesitamos que sepan álgebra, pero álgebra normalmente deben de saber, ¿no? En licenciatura. Como no bueno, necesitamos álgebra y necesitamos análisis real o cálculo, pues, un poquito más avanzado. Como no lo saben, o sea, y llegan de diferente nivel, bueno, a nosotros nos llegan físicos también y matemáticos, y se van del lado teórico, ¿no? De todos modos, pero nos llegan también estos estudiantes. Entonces, lo que hacemos es, en un principio, y tanto en propedéutico como al principio de la maestría, pues dar matemáticas, darles álgebra y darles análisis real. Y así nos aseguramos que bajo, así como tú dices ahorita, de una gran cantidad de ejercicios, claro, explicando qué es lo que están haciendo, tengan un nivel estándar en matemáticas, para que podamos avanzar en las siguientes materias de control que vamos a ver. Digamos, es más o menos la estrategia que tenemos, porque como tú dices, pues en la licenciatura, algunos profes te dan bien una parte, otros te dan bien otra, o algunos ni siquiera dicen, depende de qué escuela seas, ni siquiera lo vieron. Y eso pues ya es problemático, aunque tengan muy buenas calificaciones, pues vienen muy bien, tienen su 9 casi en toda la carrera o más, pero las bases no están. Y luego nosotros tenemos, aparte de que sepan, les damos matemáticas, pero con una vertiente más a la parte desde el punto de vista de ejercicios basados en teoremas y demostraciones, o lemas demostraciones, pues. Porque como es una maestría de la que nosotros tenemos, la cual es una maestría en ciencias, en particular se llama, ¿no? En ingeniería eléctrica. Lo que pedimos también es que la tesis se escriba de manera formal. Y entonces escriba los resultados que puedas hacer a lo largo de tu, ya sea en la maestría o en el doctorado, del tiempo que pases, que escribas de manera formal el resultado, basado en hipótesis, en análisis, consecuencias y la demostración de tal cosa. Y digamos que es una más o menos una forma de enseñarles a ver las matemáticas desde otro punto de vista, ¿no? De que no vemos desde el punto de vista de ingenieros, no la vemos así. Pero ya después de que te dan ese curso, los cursos que damos nosotros, pues te das cuenta de que no es complicado, ¿no? Que finalmente, pues sí sabías lo que te están diciendo. Nada más que, ay, ¿cómo demuestro esto? Bueno, matemáticamente, a partir de la lógica, lo haces así, así. Pones tal hipótesis, continúas de tal manera y llegas al resultado. Entonces, más o menos, como así están, si te fijas los libros, tú has de haber pasado por eso, libros de control ya para la maestría, pues vienen escritos de esa forma. Ujú. No los de ingeniería, no. Pero ya en la maestría ya tienen esa vertiente, que es por la necesidad, puedes describir formalmente un resultado.
Y eso es lo que hacemos, pues, pero como finalmente la otra parte de nosotros, como te decía, es la aplicación de los conocimientos, tratamos pues de conjugar esas dos cosas. Y no nada más en teoría de control, tal cual, ¿no? Como la maestría que yo, porque yo en mi maestría y doctorado jamás hice un experimento, por ejemplo, pero estaba en la parte teórica del control, Sí. eran más matemáticas. Y ya después de eso, bueno, surgió la posibilidad de trabajar en mecatrónica, que era cuando estaba iniciando mecatrónica, ¿eh? Mm, Porque nuestra maestría en mecatrónica es la primer maestría, si mal no recuerdo, del país. Y eso ya pasó hace más de 20 años, sí. 22, 23. Bueno, no, inició en el 97, inició como un programa departamental. Y ya se hizo maestría como en el 99, creo. Entonces ya tiene un tiempo. Y ahorita ya hay maestrías por todos lados, ¿no? En mecatrónica. Ujú. Pero digamos, nosotros lo digo porque pues, tomamos un riesgo, ¿no? De ofrecer algo diferente a los estudiantes. Y como teníamos tantos estudiantes, en esa época teníamos mucho más estudiantes de Cine Zacatenco, y eran de electrónica, pues, entonces, o de estas materias de mecánica, pues teníamos que darles algo tangible, como tú dices, ¿no? Que haya algo en qué aplicar, cómo veo que la teoría se repercute en esto. Y es por eso que, pues, surgió la necesidad, que en esa época en el mundo, pues, estaba surgiendo la mecatrónica. En muchas universidades importantes estaban haciendo sus departamentos en este sentido, que nosotros decidimos que, pues, era el momento de hacerlo, los que queríamos, ¿no? Del grupo de control, que era muy grande, el grupo de control, más de 20 investigadores. Entonces, una parte de ellos nos hicimos parte de la maestría en mecatrónica. Y de ahí en adelante, pues ya no dejé nunca, claro, sigo trabajando algo de control, ¿no? Sí. Pero también trabajo más en la parte de mecatrónica. En la parte aplicada, pues quiero decir, ¿no? Sigo Ujú. trabajando en control, mecatrónica es control, pero es la aplicación del control, que tiene pues otro punto de vista, ¿no? Para los estudiantes. Sí. Sí, de hecho, eh, cuando, no, cuando estaba en la maestría y apenas había entrado ahí con el Doc Basili, ve que le digo, ¿no? Que yo insistía en hacer algo práctico y ¿Sí? justamente, no se acuerda, pero fue cuando se compró el dron ahí en la CEP y bueno, al final ya Ah, no, es cierto. ya Sí, no sí, sí. pudimos utilizarlo porque llegó mal y se tuvo que regresar y al final pues, ya no terminé trabajando con el dron, ¿no? Pero sí, sí hice algo práctico. Digamos que cumplí mi objetivo en ese sentido, pero ya ahí lo del dron ya no Pues se logró. lo que te digo, son los inconvenientes que resultan Ujú. cuando una maestría asociada también, digo, cuando un trabajo está asociado también con recursos, que nosotros no podemos decir, a ver, tráiganme esto, necesito esto en este momento, pues no se puede. Sí. Entonces, pues programas todo, programas compras, lo que se puede adquirir, Ujú. y hay un periodo de tiempo nada más en las instituciones de gobierno en las cuales podemos comprar. Y ya después, pues hasta el año que viene, ¿no? A ver qué podemos hacer. Pero un estudiante que está en la maestría, que debe terminar ese año, pues no se puede esperar al año que viene para continuar con el trabajo. Claro. Sí, sí, sí. Y bueno, recuerdo eh, bueno, que me había mencionado el Doc Basile y que estaba trabajando en cuestiones de la parte de robótica de un móvil, ¿no? Que creo que es como parte de su Sí. expertise. Y lo que mencionaba hace rato, los carritos, ¿no? Y demás. No sé si pudiera ahondar un poco más acerca de esa parte. Nosotros trabajamos con carros pequeños, ¿no? Porque carritos, como tú decías hace rato que trabajaste con seguidores de línea y este tipo de cosas, ¿no? Nosotros trabajamos con carros pequeños o robot móviles pequeños, porque, digamos, la teoría no le importa si tú tienes un ente o un agente que sea pequeño o sea grande. Entonces, desde el punto de vista teórico, para nosotros es igual. Podríamos trabajar con automóviles de calle, por ejemplo, si quisieran, si tuviéramos los recursos más bien. Y claro, hay que hacer modificaciones sobre ellos, ¿no? Pero se puede hacer. En ciertas universidades lo hacen, trabajan con el carro completo. Y las leyes de control en realidad que ponen en los autos son mucho más simples de las que se ponen en los carritos móviles, porque un carrito móvil se puede chocar, ¿no? Y no se va a destruir.
Sí. No hay daño para nadie. Ahorita nosotros, por ejemplo, hemos avanzado, ¿no? En un principio trabajamos hay diferentes tipos de robots móviles, dependiendo de cómo tienen las ruedas fundamentalmente. Por una parte, qué tipo de ruedas tienen y cómo las tienen. Y por otra parte, qué tipo de control llevan. Entonces ahí podemos dividir esto. Nosotros empezamos trabajando, unos se llaman modelos o carritos basados en modelos cinemáticos que están controlados por velocidades de las ruedas en las que se mueven, y los otros están controlados por el par que tú imprimes en las ruedas. Entonces, no es lo mismo controlar la velocidad que controlar una fuerza. Y ahí hay diferencias entre los carritos. Casi todo lo que tú puedes comprar en términos de robots móviles están controlados por velocidades, porque es más simple. Sí. Un control de velocidad, pues es un control de voltaje, ¿no? Si tienes un motor, necesitas controles de voltaje para los motores. Si tienes un control de par, necesitas control de corriente. Y entonces los controladores aumentan el tipo de motores y todo cambia. Pero se puede hacer, el modelo es diferente. El modelo que representa su movimiento, ¿no? Sí. Entonces empezamos trabajando con estos y con los diferentes carritos. Por ejemplo, hay carros como los automóviles normales de calle que fundamentalmente el problema que tienen es que no se pueden mover de lado. Si tú te fijas, ¿no? Para estacionarse, pues hay una maniobra que vas para adelante, vas para atrás, pero no te puedes mover de lado. Bueno, ahora están sacando unos nuevos, ¿no? Sí. Se supone que les mueven hasta las ruedas traseras. Entonces, los carritos tienen eso es una restricción de movimiento que implica que los controles se vuelven más complejos. Si te pudieras mover en cualquier dirección, en cualquier momento, en cuanto tú lo pidas, sería más sencillo. Y esos son otro tipo de vehículos que se llaman omnidireccionales. Bueno, empezamos trabajando con unidades independientes y ahora trabajamos con problemas que incluyen varios carros. Por ejemplo, lo último que han estado trabajando mis estudiantes es el control de una formación en cadena de vehículos. Tú tienes N carritos, pues, considera que tienes N, y el carrito de adelante, supón que va en una carretera, ¿no? Empieza a moverse, va a seguir una carretera, un camino, y los demás deben de seguir ese carro. Entonces se hace una formación que nosotros llamamos en cadena. Y ahí lo que sucede es que pues hay muchas formas, estrategias de seguimiento. Si los carritos de atrás, el segundo carrito debe de seguir al de adelante, normalmente se hacía esto con una distancia y un ángulo que puede variar. Y así vas haciendo todo lo demás, todos los carritos, y entonces va una cadena como serpiente moviéndose en un espacio. Y se va a mover como se mueve el de adelante. Y los demás tienen la obligación de seguirlo. Pues esto matemáticamente no es tan evidente hacerlo. Claro, nosotros lo hacemos porque un automóvil, pues digo, una persona va montada y va manejando el auto, ¿no? Pero si lo haces con un controlador, con un chip o un procesamiento en una computadora, esto ya no es tan evidente. Y entonces después de eso viene el problema. Bueno, pero si en la carretera uno no se fija o a ti te dicen que lo que importa no es la distancia, es el tiempo en el cual llegas al mismo punto en el cual pasó el de adelante. Debes de respetar un cierto tiempo dependiendo de la velocidad. Si van muy rápido, la distancia aumenta. Si tú vas siguiendo a otro vehículo y ese vehículo va muy rápido, tú tienes que aumentar la distancia y mantener, por ejemplo, el tiempo en el cual vuelves a... Supón que el de adelante pasó por un punto en un cierto tiempo T. Y tú, que lo vas siguiendo, debes de pasar por ese punto 3 segundos después. Te dicen que es un tiempo de seguridad. Sí. Bueno, ahora a la cadena de robots, lo que le ponemos son tiempos entre ellos. Y entonces las distancias entre ellos se van moviendo dependiendo de las velocidades, porque hay una velocidad lineal y otra angular cuando das vuelta. Las distancias se van moviendo, pero el tiempo entre ellos se mantiene. Y entonces de aquí ya vienen otros problemas. ¿Qué tal si el de adelante se mueve bien despacito? La distancia se hace bien pequeña y pueden chocar entre ellos. Sí. Entonces tienes que poner una estrategia para la cual tienes un tiempo de separación, pero ese tiempo de separación debe de ser variable. Y así vas aumentando la complejidad de ese convoy o esa cadena. Y digamos, ese tipo de problemas son los que abordamos.
La otra pregunta para esto es que, digamos, teóricamente yo quisiera que los robots que van atrás sigan exactamente la misma trayectoria que generó el de adelante. Entonces, ¿y eso cómo lo haces? Sí. Esa es la pregunta. ¿Cómo hacer que todos sigan? Porque en una carretera todos deben de seguir el mismo camino, Ujú. pero ahí no hay un chofer, ¿no? No hay un chofer, hay que decirle cómo se mueva para que sigan la misma trayectoria. Pues este no es un problema evidente de resolver. Podrías tener tú una cámara arriba, pero si estás pensando en la calle, pues no puedes tener una cámara arriba. Ujú. Puedes tener un GPS, pero el GPS no te da la exactitud que tú quieres. Entonces, por eso hay mucha gente o compañías grandes trabajando con la conducción autónoma. Mm. Pero creemos que en problemas más reales, antes de meterse a eso, por ejemplo, una cadena de vehículos grandes, pesados, que lleven material, que lleven transportes, mercancías, pues es factible de esta manera. Entonces ahí viene el punto. ¿Cómo hacer que el de atrás siga exactamente el de adelante? Bueno, pues se nos ocurrió meter cosas de retardos de tiempo allí. Y con eso logramos, conociendo el modelo de adelante, logramos retrasarlo en el tiempo para que el de atrás siguiera el modelo retrasado del de adelante. Sí. Entonces así se van complicando las cosas, ¿no? Una vez que ya lo podíamos hacer en laboratorio eso, con una cámara en el techo, pues, y robots pequeños, Ujú. lo que estamos haciendo ahora es montar cámaras, por supuesto, en cada vehículo. Y la Sí. cámara se encarga en medir distancias. Claro, están todos los modelos que teníamos antes, Sí. pero ahora tenemos que sacar un modelo ya no de cada vehículo, sino el modelo ahora representa la distancia entre los vehículos. Las ecuaciones diferenciales pues que obtenemos son las distancias intervehículo y ahora tenemos que controlar esa distancia. Digamos, más o menos así es la posible evolución de un tema de investigación, ¿no? De lo que hemos Ujú. estado haciendo. Y esto, por supuesto, se puede extrapolar a drones, ¿no? Por ejemplo, Claro. a drones o lo que te decía yo de un se llama el sistema N-Trailers, que tienes un tractor y tienes varios carros atrás que llevan la mercancía. Un tráiler, pues, en lugar de tener una sola caja, ponle N cajas. Pero si Sí. le pones N cajas y están fijas, amarradas entre ellas, están conectadas, pues en la carretera es un problema. Si Ujú. con dos cajas se andan matando Sí. gente en la carretera, ahora imagínate N cajas. Entonces la estrategia es esa, pues, a donde se va, que las cajas no estén conectadas, pero que puedan seguir la delantera. Ujú. Este tipo de cosas son las que... Y bueno, ya otras formaciones que no nada más sean en cadena, que sino que son también en paralelo y movimiento entre estas dos líneas, pues resurge, pues es movimiento como en la calle, ¿no? Entonces tiene que ver con control de tráfico, por ejemplo. Sí. O imagino que Entonces, también, como lo decía, con los drones, ¿no? Con estos que hacen figuras y demás, ¿no? es exactamente la misma teoría. Se les denomina en términos de control sistemas multiagentes, Ok. donde cada dron o cada carrito es un agente. Ujú. Pero ahora lo que quieres es controlarlos todos juntos. Y entonces, en lugar de tener una formación en cadena, que es la que nosotros nos gusta o hemos estado trabajando, pues entonces ya haces en el cielo diferentes formaciones, ¿no? Y que se muevan en formación. Y esto viene inspirado de lo que hacen los pájaros, por ejemplo. Ujú. Hay parvadas que van como los aviones, ¿no? En hélice, en delta, y Sí. todos van acomodados y viajan grandes distancias. Y pues esto también lo están haciendo en los drones. Y son trabajos pues que están haciéndose pues, alrededor del mundo, ¿no? Hay espectáculos, si te has fijado, de cientos de drones haciendo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Sí. Que Sí. son, que son ya a gran escala, ¿no? Y se pueden hacer, hay gente trabajando en esto. Ujú. Y claro, si se te estrella uno de esos chiquitos, pues no hay problema, por lo pronto, ¿no? Sí, 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 claro. No, Y y lo, bueno, por ejemplo, esto que menciona, e incluso la parte de los retardos, ¿no? Me parece que a veces falta lo que le decía hace rato, ¿no? De la enseñanza en matemáticas, como que falta ese aterrizarlo de esa manera, ¿no? Decir, no, pues se puede hacer tal o ver algún caso práctico, aún menos en papel, ¿no? Incluso, o sea, no necesariamente hacer un prototipo, pero ver como que sirve para
algo, ¿no? Porque en mi caso, cuando el Doug así lo mencionaba, lo de los retardos, yo sí decía así como, pues eso qué, ¿no? Así como se escuchaba bien Pues, aburrido y casi bien inservible, ¿no? Por así oye, decirlo. pues sí, pero es formación, pues. Sí, Esto es, va poco a poco escalándose el conocimiento. no, Ya la parte de y los retardos, pues es una dinámica mucho más compleja que la normal. sí, Y es por eso que cuesta más trabajo entenderla. no, O de tratarla, pues, no sé. yo cuando lo entendí, o sea, como la importancia, pues fue así como muy simple, ¿no? Porque pues, yo estaba en el metro. Y bueno, ve que a veces en el metro cuando hay mucho retardo del sistema, pues hacen que la gente se espere o hacen más caminitos, cosas así, ¿no? Sí, Y entonces en ese instante yo entendí lo de los retardos. Dije, ah, están metiendo retardos en el sistema para que la gente, para poder dosificar bien a la gente, ¿no? pues sí. Y dije, ah, mira, entonces sí, para esto sirve, ¿no? Y de ahí ya como que me empezaban a surgir así ideas y demás, y ya lo entendí, pero digo que creo que a veces falta como ese toquecito así como simple, pero muy efectivo, porque si no, de repente como que son ese, ¿y eso para qué, no? Ah, pero también tienes que, digamos que visualizar que la parte pedagógica es compleja también. Sí, claro. Entonces, tu profesor o ciertos investigadores, la gente que ya ha ahondado en un tema y lo conoce muy bien, no es lo mismo transmitirlo a la gente. Ujú, Ahí hay una brecha que hay que ir brincando poco a poco. La experiencia pues la va dando a los profesores y hay algunos que nunca aprenden para empezar, ¿no? O sea, hay de todo. Y hay algunos sí. que son buenos explicando las cosas y algunos que por más que lo vayan a intentar, por más buenas intenciones que tengan, pues ahí se van a quedar y no más, no. O sea, hay de todo, tenemos de todo. El que sea un buen investigador no quiere decir que sea una buena persona transmitiendo el conocimiento. Ujú, Y pues ni modo, ahí sí, ya estaremos sujetos a la crítica, ¿no? Cuando tratamos de dar algo del conocimiento que sabemos. claro. Doc, bueno, otra pregunta que me surge es eh, ve lo que le mencionaba, ¿no? De que, por ejemplo, en Opita, que pues, hay muchos profesores que son doctores, ¿no? En ESIME, al menos de Culhuacán, pues, no se da tanto, al menos en ICE, pero mm, ¿usted qué pensaría que sería bueno, por ejemplo, ¿no? Que la mayor parte de la planta de profesores tenga doctorado o sería preferible que tuvieran como experiencia en la industria o combinado? Pues yo creo que las dos cosas son deseables. Yo creo que la tendencia va hacia esto que tú mencionas, de que cada vez haya más doctores a nivel licenciatura. Pues, o sea, digamos que esto no estamos inventando nada en México, ¿eh? En Ujú, Estados Unidos, muchos de los doctores nunca se dedican a la investigación y se dedican a dar clases en las universidades. En Europa sucede exactamente lo mismo. No todos se dedican a la investigación. Y aquí con nosotros, como los centros de investigación per se, pues la mayoría está lleno. No van a surgir de la nada más centros de investigaciones. Muchos están yendo a las universidades, donde por supuesto tienen una carga alta para dar clases y tienen una parte para hacer investigación. Y me parece que esto es lo mejor. Yo, yo creo que eso sería lo mejor mientras no les carguen los 40 horas a la semana, ¿no? No sé sí. cómo está el asunto, porque yo no doy tantas clases, pues, o sea, yo no sufro de eso, pero Ujú, sí muchos de mis colegas sí tienen mucha carga académica que entonces no les permite tener mucho trabajo de investigación. Pero algo que sea moderado en los dos sentidos me parece que es lo mejor, porque yo lo que digo, con la experiencia, la gente aprende cada vez a dar mejor su curso. Y si además tienes una gran base que te lo dio la maestría y el doctorado, pues es lo mejor que yo puedo ver. Ese me parece que a mí que ese es el camino que deben de seguir las universidades. Y no nada más las universidades, bueno, las universidades privadas por supuesto que están yendo por ese camino, pero deben de hacerlo también las públicas. sí, ok, ¿Cuánto vamos a tardar en hacerlo? Pues es algo complicado, ¿no? Porque no graduamos tantos tampoco. sí. Y entonces las universidades grandes que pueden atraer estos buenos investigadores o profesores con doctorado, pues son los que primero van a tenerlo, ¿no? Como dices tú, algunas de
tú hablas de UPITA porque es una escuela nueva, ¿no? Ujú. Ahí pudieron contratar planta académica y lo hicieron de esta manera. Yo te aseguro que en un principio los profes eran jóvenes, los doctores que daban allí, y no daban muy bien clases seguramente. Yo lo digo por experiencia, ¿no? Claro. Todo el mundo aprende y con el tiempo lo da mejor. Y ahorita ya la gente en UPITA tiene buen tiempo. Ya no sé desde cuándo fue eso, desde el... Ay, se me va el tiempo. No me acuerdo cuándo me inició UPITA, pero tuvo que iniciar como 97 en más o el... menos, ¿no? Sí, por allá, 98, por ahí también. Ujú. Entonces, no, pues ahorita ya la experiencia que tienen es otra cosa, ¿no? Sí. Entonces ya, cuando tienes una base con experiencia y vas juntando nuevos profesores, todo se simplifica también. Ujú. Ya el problema que tenemos en México y en muchas universidades es que la planta académica está tomando cada vez más edad. Sí. Entonces ahí, pues yo digo que la experiencia sirve, pero hasta cierto nivel. Sí, también, o sea, es que todo cambia, ¿no? Sí. También el ímpetu de los jóvenes hace falta en todos lados. Ujú. Y entonces, pues la combinación debe ser tal que, pues no nada más estén puras personas de edad avanzada. Entonces, algo se tendrá que hacer en las universidades, ¿no? O sea, la gente en el país, en la mayoría de las universidades grandes, pues no se retira porque no hay sistemas de retiro, pues, Ujú. con el cual mantener un cierto nivel. Y Sí. entonces, pues te mantienes trabajando. Pero bueno, eso es parte de lo que tenemos, ¿no? No hay, incluido Simvestab, ¿no? No estoy diciendo que nosotros seamos una excepción, no. La planta académica está muy grande ya también. Sí. Sí, digo, bueno, al menos en mi experiencia ahí en el CIME, o sea, esto que menciona, ¿no? De que los profesores pues van haciéndose, pues, digamos, más viejos y demás. O sea, al menos yo lo que he visto es uno de los problemas que conlleva, pues es que como que uno conforme va creciendo, pues se va haciendo más reacio a adaptarse, ¿no? O a hacer cambios como en lo que ya Sí, uno va trabajando. Y muchos profesores, pues creo que pues ya empiezan a tener esa parte, ¿no? Que no quieren actualizar como herramientas de trabajo y demás. Y es como de, bueno, pues ya en la oye, otra lo están haciendo y acá, ¿por qué no, no? es mucho esfuerzo. Yo que Ujú. aprendí Fortran, con trabajos ya después aprendí C y luego ya debo de aprender MATLAB. Python y no sé qué tanto. Oye, tampoco, Sí, si tengo además que ver la parte teórica del control, pues entonces sí. les doy mi confianza a los estudiantes que son muy buenos en eso. No, bueno, Sí, no, lo del software sí es una cosa, no sé, un poco loca, ¿no? Porque cada rato, bueno, va hacia súper acelerado sí, sí, y de sí. repente es lo que yo pienso, digo, ¿a poco, o sea, es tan necesario que vaya así tan rápido? No sé. No, pues yo creo que sí, porque son mejoras las que se van implementando cada vez más. Te simplifican la vida, ¿no? Ujú. Muchas de las cosas nuevas que van sacando en software. Entonces, bueno, pues hay que mantenerse aunque uno no quiera. Ah, Sí. pero si yo lo sé hacer con este programa que yo así utilizaba antes. Ah, pues sí, pero ya desapareció, ¿no? ¿Que ahora cómo le vas a hacer? Sí. Pues sí. Sí, incluso a mí me llegó a tocar en alguna clase de acústica, justamente, que el profesor usaba un simulador de circuitos ya bien viejito, ¿no? No me acuerdo cuál era, pero pues ya solo corría en, creo que Windows XP o algo así. No lo Y, dudo, pues sí. y así como que, y nosotros pues ya usando otros tipos de simuladores, ¿no? Sí Pues fue sí, es que muy... eso sucede, pues. Yo empecé haciendo simulaciones numéricas con un software que se llamaba Simnon. Me parecía una maravilla. Lo Ujú. sabía usar por arriba y por abajo. Y de repente desapareció. Sí, sí, Y sí. ya todo se volvió MATLAB. Ahora todo mundo usa MATLAB. Sí, es el de base. Sí, sí. Y bueno, tuve que aprender a usar MATLAB. Ujú. Pero no queda de otra, pues. Sí, bueno, eso es como de las cosas, ¿no? Que se tienen dentro de la academia y en el mundo en general, ¿no? Sí. Creo yo. Doc, ya para ir como concluyendo esta plática que ha estado bastante interesante, me gustaría preguntarle acerca de, o sea, digamos, ¿qué opina acerca de esta cuestión de, como que la comunidad de ingeniería muchas veces hay cierto como, ¿cómo decirlo? Aborrecimiento, por así decirlo, de como las materias humanísticas, ¿no? Y todo eso, como el complemento que se nos da, ¿no? Y muchas veces a la hora
pues, de egresar, es cuando uno se topa con pared y dice, pues sí servía, ¿no? O incluso un ejemplo que siempre doy, ¿no? Y que lo viví ahí en control. eh, por ejemplo, en cuestiones de filosofía, ¿no? Yo me acuerdo que en la vocacional pues llevé ahí una materia de filosofía, ¿no? Sí. Y sigo conservando ahí mi libro, que justamente el año pasado lo retomé y lo empecé a leer y demás, y vi que al final venía pues, lo de lógica formal, ¿no? Y, y estando en la maestría, me acuerdo mucho, ¿no? De que mis compañeros ya de doctorado decían, en sus exposiciones muchas veces, ¿no? Lo de condiciones suficientes necesarias, ¿no? Y yo siempre me quedaba así, ¿y eso qué es, no? Y ya hasta que uno de mis compañeros me lo explicó y ya me dijo, no, pues es lo del sí, solo sí, y ok, ya. Pero ya leyendo el libro de filosofía en el que llevaba en la vocacional, pues vi que ahí estaba, ¿no? Ahí estaba como la raíz que en teoría ya debía haberlo visto. Sí. Y en cierta medida pienso que, o sea, como no le daba el peso que debía, pues como que mi mente lo omitió, ¿no? Se entró y salió y sí como que no le di la importancia debida. Y me parece que eso pasa como con la mayoría de la comunidad de ingeniería, ¿no? ¿Cómo ves esta parte? Pues a mí también, yo también lo veo como tú. Yo creo que, ay, a mí me parece lastimoso que la gente nada más se prepare en su campo de trabajo, de investigación, y olvide la otra parte, Ujú, la parte humanística, la parte y además de la formación general de la misma persona, pues es lo que yo creo. Yo, sin decir nada más, conozco mucha gente, pues, que son muy buenas en su trabajo, acá en la investigación, ujú. pero jamás toca un libro que no tenga que ver con la teoría o lo que está haciendo. Sí. Nunca se da el tiempo de leer a algún buen autor de literatura clásica, premio Nobel, lo que sea, ¿no? Por hablar de lo común. Ujú, Y me parece que esto es falta y nos deja en un nivel más bajo de lo que deberíamos estar, porque debemos de tener conocimiento o conciencia de todo lo que sucede alrededor, pues, y la lectura te lo da, no nada más tomar ya especializaciones como la parte de filosofía, ¿no? Sino ujú. que en general tu formación debe de ser mucho más, que abarque mucho más vertientes, más puntos, y eso en ingeniería, como tú dices, así nos falla. Sí, porque la mayoría de las universidades se enfocan mucho, nos dan muy poco de la parte de humanidades. Sí. Creo que ahora va a cambiar un poco ya, pues con esto de las tendencias mundiales, debe de cambiar. Y también la sociedad en México está cambiando, así que esto debe de cambiar, yo creo. Y debe de haber más civismo, más humanismo en las universidades, no importa que sean de ingeniería. No Sí. nos pasa nada, podemos tomar algunos cursos más, ¿cuál es el problema? Y eso creo que sí hemos quedado de ver. Nosotros tampoco tenemos nada de eso, por ejemplo, en la maestría, doctorado, ¿no? Ya cada quien es libre de hacer lo que quiera. Sí. Y en ocasiones me encuentro sorprendido gratamente de estudiantes que he tenido que sí son amantes de la lectura, ¿no? Ujú. Y ya, pues con ellos me pongo a platicar de libros y alguna otra cosa que no sea siempre el trabajo de investigación, ¿no? Les Sí. recomiendo algún libro, me recomienda algún otro. A muchos les he prestado libros que luego no me los regresan, pero bueno, así es la vida, ¿no? Yo digo, mientras los lean, Sí. no hay ningún problema. Entonces Ok. sí, creo que, que esto hace falta. No Ok. podemos vivir nada más en nuestro trabajo, pues, porque eso sucede mucho en la investigación, por ejemplo, ¿no? Ujú. Estás preocupado por tu nuevo resultado, que hay que publicarlo, y ya respiras un poco y luego tienes que iniciar el que sigue, o ver a los estudiantes que terminan con su maestría o doctorado, y ya te olvidas de lo demás. A lo más se ponen a ver Netflix o alguna serie de televisión, ¿no? Sí. Y no es igual, pues, entonces, pero creo pues sí es la formación que nos dieron, ¿no? Ujú. Yo podría decir que me hice lector por mi madre, pues, desde chico, pero no es que me lo hayan inculcado en la escuela, en ningún lado. Así que no hay mucho que decir al respecto. Sí se debe de hacer algo, porque ya, no sé si tú recuerdas, hace algunos años, hasta hasta civismo quitaron de secundaria, Las ¿no? primarias, ¿no? Sí. De secundaria, y luego ya las volvieron, ya volvió. Mm, Pero bueno, menos mal. para bien, para bien. Sí.
Y bueno, Doc, ya para terminar esta plática, ¿algún consejo que quisiera darle a la audiencia, algún mensaje? Yo creo que lo que yo podría decirles a la persona, a la gente joven que nos podría escuchar es que si van a emprender el estudio de alguna carrera, lo mejor no es fijarse si comercialmente es exitosa o no. Tienen que estudiar algo que les guste, porque de eso van a seguir o van a depender toda su vida. Y si no les gusta, pues va a ser un fracaso total. Así que primero, lo primero que tienen que hacer es estar convencidos de que eso les gusta hacer y les llena en todos sentidos, Ok. para que después no anden cambiando de carrera. Perfecto, Doc. Pues muchas gracias, Doc. No, Ha pues sido gracias a ti. una plática bastante interesante y así que, bueno, no le había mencionado, pero ya algunos escuchas de aquí del podcast lo habían pedido, entonces pues ya Ah, está aquí. bueno, pues ya pasé por la prueba. Sí, y de todas maneras, le comento, las puertas del estado transitorio pues siempre van a estar abiertas para usted por si de repente quiere volver igual a venir para platicar de algún tema en específico, Ah, lo pues que muchas sea, gracias. y sin ningún problema. También ya Pero, sabes dónde me encuentras. ok, Doc, muchas gracias. Y bueno, nos vamos despidiendo, pasamos al estado estacionario y no se olviden de compartir este episodio con todos sus conocidos, denle like, eso nos ayuda mucho, activen la campanita para que se enteren de los próximos podcasts y blogs que estamos subiendo. También nos pueden encontrar en Facebook, en Google Podcast e iVoox, como Estado Transitorio en todos lados. Y ya si quieren hacer alguna donación, pues está nuestro Patreon, Estado Transitorio. Eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima. Bye.